Hola y bienvenidos a este ciclo uni de física. Estamos en la semana uno y es la sesión teórica. Bueno, vamos a ver el tema siguiente, ¿no? Análisis dimensional y vectorial. Bueno, arrancamos. Vamos a ver parte teórica y algunos ejemplos aplicativos dentro de la clase teórica. Ok, nos dicen lo siguiente. El análisis dimensional, ¿no? Nos permite calcular fórmulas empíricas, ¿no? Es decir, de forma práctica. Ok, y relaciona las magnitudes fundamentales con las magnitudes derivadas. Ahorita vamos a ver cuál es la definición de cada una de esas dos. Luego tenemos magnitudes físicas, también llamadas cantidad física. Bueno, característica medible, nos dicen, ¿no? Voy resaltando voy yo. Medible de un cuerpo o fenómeno físico. Es la medida cuantitativa de una cualidad de la materia y nos dicen también todo aquello que puede ser medido, ¿no? Entonces, en las tres definiciones notamos la palabra medir conjugado, ¿no? Entonces, básicamente tienes que hacer medición, ¿no? Una cantidad física es aquella que puedes medirlo, ¿no? Y para medir, nosotros requerimos hacer una comparación. Es necesaria la comparación para decir que estamos midiendo, ¿no? Entonces, nos dice, para medir se necesita comparar con un estándar de referencia. A ese estándar se le llama una unidad física, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, si tú quieres en un rompecabezas, quizás dices, y de acá sea tu estándar, esta pieza. Entonces vas a medir cuántas piezas caben exactamente igual a esa unidad en ese rompecabezas, ¿no? ¿Ok? Igualmente, para el caso de quizás quiera pesar una bolsa, un saco de arroz, pero para eso necesita quizás tener una unidad, ¿no? En este caso podría decir, tengo 1 kilo de arroz, ¿no? Entonces, según ello vas a comparar cuántas veces cabe ello en ese saco. Ok, entonces nos preguntan, ¿cuáles son las magnitudes físicas de estos ejemplos? Acá está sombreado aquellas que sí son magnitudes físicas, ¿no? Por ejemplo, la masa, volumen, velocidad, tiempo, ¿no? Color, ¿por qué no sería una magnitud física? Tú no lo puedes comparar, ¿no? Es decir, tú no puedes medir ello. Igualmente el sabor, ¿no? No puedes medirlo, ¿ok? Luego tenemos lo siguiente, ¿no? Clasificación. Tenemos por su origen y por su naturaleza. Por su origen tenemos a las magnitudes fundamentales y derivadas, ¿no? Fundamentales nos dice que son independientes entre sí, se definen experimentalmente, es decir, de forma empírica, y tienen una definición exacta. Mientras que las magnitudes derivadas provienen de las cantidades fundamentales y se definen operacionalmente. Tienen una ecuación. Por otro lado, teníamos a las magnitudes escalares, nos dice definida por un número real y una unidad. Entonces, acá podríamos decir número más unidad. Eso sería una magnitud escalar. ¿Ok? Pero para el caso de las vectoriales, además de ello, que tienes un número real aparte de la unidad, se le adiciona una dirección. Entonces, si a esto le llamamos magnitud, entonces esto sería una magnitud más dirección. Ok, acá una pregunta. Por ejemplo, si te dijeran cuántas cantidades físicas fundamentales son necesarias para que al combinarlas obtengas todas las cantidades físicas derivadas. En este caso, la respuesta sería depende del sistema de unidades que utilices. Para el caso del sistema internacional que vamos a utilizar nosotros, es justamente 7. Son 7 magnitudes fundamentales. Pero si se usa otro sistema, eso cambiaría, ¿no? Ok, entonces depende del sistema a utilizar. Ok, luego tenemos, bueno, el sistema internacional de unidades, simbolizado con estas iniciales, nos dice se definen 7 cantidades o magnitudes fundamentales, ¿no? En este caso, ¿cuáles son? Son justamente estas 7. Tenemos el metro, este es su símbolo, kilogramo, segundo, Kelvin, amperio, candela y mol. ¿Ok? Esta es su magnitud. Mientras que por acá tenemos su dimensión. Ahorita también vamos a ver respecto a la dimensión. Ok, de momento tenemos ello. Y te puedo adelantar algo, que es lo siguiente. Lo más utilizado, al menos en ejercicios a nivel preuniversitario, es dimensión de la longitud, de la masa, del tiempo y nada más. Esos tres son principalmente utilizados, ¿no? Rara vez se utiliza el acá, la dimensión de la temperatura. Y los otros, la verdad, muy rara vez los vas a encontrar en algún ejercicio, ¿no? Principalmente ellos tres, ¿ok? Entonces, recuerda eso, longitud, dimensión, masa, dimensión, tiempo, dimensión, ¿ok? Luego nos dice, por ejemplo, ¿por qué los símbolos K y A mayúscula? Bueno, están en mayúscula, ¿no? Y bueno, eso es debido a la regla del sistema internacional, ¿no? ¿Dónde estaban ellos en mayúscula? Lo visualizamos por acá, ¿no? En el símbolo estamos viendo K y A mayúscula. Entonces, ¿qué nos dice esa regla del sistema internacional? ¿Por qué justamente se debe ello? Vamos a ver. Ten en cuenta también ese símbolo de dónde deriva, de su unidad, que es, bueno, en este caso, Kelvin y amperio. Ahora vamos a ver qué nos dice la regla del sistema internacional. Establece una distinción entre el nombre completo de la unidad y su símbolo. Acá tenemos nombre completo de la unidad y su símbolo, ¿no? Ok, entonces tenemos que distinguir ellos, ¿no? En el caso de símbolos de científicos, nos dice lo siguiente. Si una unidad lleva el nombre de una persona real, la primera letra del símbolo debe ser siempre en mayúscula, ¿no? Ok, acá por ejemplo, justamente el acá, ¿no? La K mayúscula proviene de William Thomson, pero él ha sido mayormente conocido como Lord Kelvin. Entonces, proviene de un nombre real, ¿no? Entonces, por eso la regla te dice, su símbolo va con mayúscula. Para el caso de la mayúscula, proviene de André-Marie Ampère, ¿ok? Y acá otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, N mayúscula de Isaac Newton, ¿no? El HZ, que es el Hertz,
proviene de Hertz, ¿no? Unidad del hercio. Y la P mayúscula acompañada de la A, que es Pascal, viene de Pascal, ¿no? De Blaise Pascal. La excepción a ellos es justamente para el caso del litro, ¿ok? Ten en cuenta que el litro no es que proviene de un nombre de alguna persona irreal, sino que simplemente es una excepción. Ok, luego tenemos símbolos comunes. Nos dice, si la unidad no deriva de un nombre propio, el símbolo se escribe en minúscula, ¿no? Por ejemplo, M es el símbolo, metro, S, segundo, kilogramo. Ok. Luego tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Por qué el nombre completo va en minúscula? Entonces, tu respuesta sería para diferenciar entre la persona y, bueno, las unidades, ¿no? Se consideran justamente sustantivos comunes en gramática científica. Por ejemplo, para el caso de Kelvin, que es nombre de una unidad, en este caso, ¿cómo diferenciar entre si te refieres a Kelvin del científico o Kelvin como una unidad de medida? Entonces, justamente para hacer esa diferencia, esa distinción, es que se utiliza siempre para el nombre propio, es decir, para un científico, letra mayúscula, ¿no? Pero si es, en este caso, un sustantivo que hace referencia a la unidad, sería todo en minúscula. Ok, luego tenemos lo siguiente, ¿no? Prefijos del sistema internacional, ¿no? Acá entiende prefijo en este caso, para el caso de esta tabla, ten en cuenta que tiene una equivalencia numérica, ¿no? Por ejemplo, el más conocido que nosotros quizás habitualmente lo vemos es quizás kilogramo, ¿no? Me dices, vas a comprar quizás 2 kilogramos de azúcar, por ejemplo. Ahí está la palabra, o ahí están mencionando kilogramo, ¿no? Justamente acá está ello, ¿no? Es un prefijo. ¿Y a qué equivale? Numéricamente a un 10 elevado a la 3, ¿no? Que eso es un 1000, ¿no? Que está justamente acá. Ok, luego también tenemos quizás otro común es el centi, ¿no? Centímetro, decimos, no sé, el cuaderno quizás mide 20 o 30 centímetros, ¿no? Ok, aquí está el prefijo centi. Ten en cuenta también que al decir pre es antes, ¿ok? Vas a encontrarte con lo siguiente, ¿no? Prefijo, eso va siempre antes. Si encuentras la palabra que digan sufijo, eso siempre va después, ¿ok? Entonces tenemos también el centi, ¿no? El mili también, ¿no? Quizás milímetro también no han escuchado, ¿ok? Mili, y luego agregas metro. Acá, centi, metro. ¿Ok? El otro sería decímetro, micrómetro, nanómetro, picómetro. Eso en el caso para utilizando metros, ¿no? También podrías decir respecto a segundos, ¿no? Sería, por ejemplo, mili, segundos, micro, segundos, nano, segundos. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta estos prefijos, ¿no? Más que todo yo les diría lo siguiente, ¿no? Voy a resaltar que son los más utilizados. El centi, el mili, el micro, nano. Voy a resaltar quizás con otro color los que rara vez se utilizan. El pico, el fento. ¿Ok? Luego volvemos para la parte superior. Tendríamos los más utilizados, bueno, kilo, el mega, el giga y hasta el tera, ¿no? Ok, acá justamente en tu computadora o quizás el almacenamiento de tu celular está en gigabytes, ¿no? O quizás si tiene mayor capacidad estaría ya incluso en terabytes, ¿no? Dices, mi computadora tiene de almacenamiento un terabyte, ¿ok? O en caso de algunos 512 dice, ¿no? 512 o gigabytes, ¿no? Ok, entonces tener en cuenta eso, ¿no? Como dato curioso es que ahorita tu computadora o las computadoras en general en común están más o menos por acá, ¿no? Están en esta unidad, ¿no? Pero ten en cuenta que cuando empezó la computación, recién empezaron con kilobytes, ¿no? ¿Ok? Era demasiado escasa la capacidad computacional, ¿no? Incluso con esa capacidad reducida pudieron hacer grandes cosas, ¿no? Ok, luego también, bueno, acá resaltar quizás lo siguiente, ¿no? Yo te diría hasta ellos nada más, ¿no? Rara vez se utiliza, pero tener en cuenta eso, ¿no? Entonces lo que está en morado te recomiendo sí o sí tenerlo presente, pero luego los otros quizás no sea tan recurrente, ¿no? En algunos ejercicios. Al menos en CEPRE, a veces suelen preguntar sobre ellos, ¿no? O hasta los de acá, ¿no? En CEPRE también quizás pregunten a veces. Pero lo demás sí, en general en la admisión te vas a encontrar con quizás estos prefijos, ¿no? Ok, así que tener en cuenta sus equivalencias, ¿no? Acá tienes 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, a la menos 6, menos 9. Igualmente al otro lado. 3, 6, 9, 12. Ok, continuamos. Acá hago un ejemplo para ver cómo se escribe, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú te encuentras con esto se lee 4 metros por, pese a que esta es una división, se lee por, ¿ok? No digas metros entre segundos, así no se lee, ¿ok? Entonces, si en las unidades ves ello, se lee por segundo. Luego, ¿qué pasaría si lo ves con un X? Entonces, eso te indica que ambos son también unidades, ¿ok? Entonces dirías 4 metros y como está seguido, se lee segundos, ¿ok? Si hubiera más, también mencionas nada más el nombre sin nada entre ellos, ¿ok? Simplemente mencionas los nombres. Y en caso que no veas esto, significa que esto es un prefijo, ¿ok? Y en este caso, como sabemos que el M minúscula es el prefijo llamado mili, sería milisegundos, ¿ok? Entonces tener en cuenta esta distinción, ¿no? De cómo se leen. Ok. Luego tenemos lo siguiente, ¿no? Para el caso de 4 metros por segundo también lo van a poder ver quizás de esta manera, quizás, bueno, rara vez así, ¿no? Pero ahí ten en cuenta que te debes poner un punto, ¿no? Si es que lo quieres expresar de esta manera, o también, en su defecto, con un X, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos lo siguiente, ¿no? Un ejemplo aplicativo
nos dicen lo siguiente. Este es para el caso de la fuerza eléctrica, ¿no? ¿Cómo se calcula? Una constante multiplicado por valores absolutos, ¿no? Que son cantidades de carga, ¿no? Todo eso divide entre una distancia al cuadrado, ¿ok? Entonces, ten en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si nos dan acá, sería, ¿cómo se lee? Él es mili, ¿no? Y él se lee coulomb. Es una unidad también, ¿no? De la cantidad de carga. Entonces sería mili coulomb. Esto es micro coulomb. Este es el centímetro, ¿ok? Y acá, bueno, tener en cuenta que, esto vamos a ver más adelante también en otros capítulos, eso específicamente en electrostática, ¿no? De momento simplemente me interesa que recuerden esta expresión, ¿no? Ok, entonces esta es la constante, ¿no? De Coulomb. Luego, si reemplazo, ten en cuenta que si tú quieres que, como él es fuerza, su unidad que es Newton, ¿no? En el sistema internacional su unidad es el Newton. Entonces, si yo quiero que él esté en Newton, necesito que todo lo demás también estén trabajando en el sistema internacional, ¿ok? Entonces, en el sistema internacional la cantidad de carga es Coulomb, pero como acá yo tengo prefijos, necesito convertirlo en su valor equivalente numérico. Entonces, por eso ahí resalto con el mismo color, ¿no? Mili es 10 a la menos 3, micro es 10 a la menos 6, centi es un 10 a la menos 2, ¿ok? Entonces, reemplazando todo ello, y acá ten en cuenta que este cuadrado afecta a todos los factores, ¿no? Entonces sería esto al cuadrado 9, esto al cuadrado sería potencia de potencia, ¿no? Multiplicas ellos dos, sería menos 4, ¿ok? Acá, bueno, sacas el valor absoluto, te queda de esta manera. Acá puedes decir lo siguiente, ¿no? Si multiplicas ellos dos, tienes un 10. Multiplicado por él sería, sumas los exponentes, ¿no? Tienes bases iguales, entonces sumas exponentes, tienes 10 positivo. Igualmente acá, bases iguales, sumas exponentes, te sale. ¿Ok? Acá, bueno, ya puedes ir simplificando, te queda un 10 al menos 4, ¿no? Finalmente, bueno, acá sumando tienes un 10 y sube, cambiarías el signo, ¿no? Sería con más. Sería 10 a la 5, ¿no? Que también equivale a decir 100. Y este es kilo, ¿no? Que es un 10 a la 3, ¿no? 100 es un 10 a la 2, ¿no? Es igual, ¿no? Entonces sería también 100 kilo newton. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con una pregunta de la parte teórica. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Está venido en CPRUNI, en su práctica calificada 1 del ciclo anterior, ¿no? Del 2026-2. Ok, entonces nos dicen lo siguiente. Dado el siguiente texto, nos dice, el muón es una partícula subatómica inestable con una vida media de, que vamos a resaltar, eh, mucho más larga que muchas otras partículas subatómicas, al igual que la desintegración del neutrón no elemental, con una vida media de, la desintegración del muón es lenta para los estándares subatómicos, porque la desintegración está medida solo por la interacción débil. Los muones tienen una masa de, que es aproximadamente 200 veces la masa del electrón, con carga eléctrica. Tomando en cuenta las reglas del Sistema Internacional de Unidades, la cantidad de errores cometidos en el texto anterior es que piden cantidad de errores cometidos en el texto. Voy a resaltar justamente los que tienen unidades, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente. Hay que tener en cuenta que ese 2,2 está junto, ¿ok? Entonces, esto estaría mal, ¿no? Lo correcto sería, acá aquí se voy a cambiar. Ok, lo correcto sería, está bien el 2,2, pero debe haber un espacio entre eh, la unidad y el valor numérico. Entonces, tendría que dejar un espacio o algo así. ¿Ok? Luego tienes el siguiente, ¿no? 9 por 10 a la 2. Te lo han escrito de esta manera. Ok, esto también estaría mal. Lo correcto sería, segundo se escribe simplemente una S minúscula. Y bueno, acá ten en cuenta siempre hay un espacio, ¿no? Luego, para el otro caso, tienes un 1,89 por 10 a la menos 18. Y te han escrito el kilogramo de esta manera, ¿no? Acá también estaría mal. Lo correcto sería simplemente un kilogramo de esta manera. Ok, entonces acá también. Luego tenemos lo siguiente. Para el caso de... El otro sí está bien, ¿no? Y habría, bueno, el otro está incluso... Acá está el espacio, ¿no? Coulomb. Esto sí estaría bien. Entonces, hemos contado. Errores hay tres, ¿no? Ok, continuamos. Ahora vamos a ver el caso de ecuaciones dimensionales, ¿no? Nos dice, es la representación de una cantidad física mediante símbolos establecidos en el sistema internacional. Por ejemplo, nos dicen sea X una cantidad física, o también puedes decir una magnitud física. Entonces, ¿esto cómo se lee? Expresión o ecuación dimensional de X. ¿Ok? Luego tienes algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, para el área, la ecuación dimensional del área es L cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo saber eso? Recuerda cualquier fórmula que te acuerdas de alguna área. En este caso, recuerda siempre la más sencilla, que en este caso sería para el rectángulo, base por altura, ¿no?
Acá, base en general es una longitud, ¿no? Él también es una longitud. Entonces, sus ecuaciones dimensionales de cada uno es L y L. Entonces, por eso sale L cuadrado. Para el volumen algo similar, ¿no? También recuerda un volumen sencillo, ¿no? Para el caso del cilindro sería área de la base por la altura. Entonces, tú ya sabías que un área, su dimensión es L cuadrado. Y en este caso la altura también es una longitud, que su dimensión sería L. Entonces, tienes acá L al cubo. Para el caso de la densidad, recuerda una fórmula en este caso, sería para el caso cuando tienes expresado entre, bueno, masa entre volumen, ¿no? Entonces, esto como es una masa, su unidad que es m mayúscula, su ecuación dimensional. Y bueno, el volumen ya sabíamos que su ecuación dimensional era L, ¿no? Entonces, en realidad esto te sale de esta manera, ¿no? Solo que si tú quieres subirlo, sería cambiándole de signo, ¿no? Luego tienes la velocidad, que recuerda que la velocidad es desplazamiento entre tiempo. Ok, entonces, en general este desplazamiento es una longitud en sí, ¿no? Y el tiempo, bueno, su ecuación dimensional es t. Entonces, ese t que estaba dividiendo, si quiero subirlo, cambia de signo. Para la aceleración similar, ¿no? Es una variación de la velocidad en un cierto tiempo, ¿no? Ok, es una diferencia de velocidad. Entonces, si tú tomas ecuación dimensional, tienes que, la ecuación dimensional de él, ya habíamos hallado que era lo de aquí, ¿no? Pero abajo tienes tiempo, así que sería t. Si quieres subir, sería de esta manera, ¿no? Y acá tienes bases iguales, entonces se suma, ¿no? Y por eso tienes L por T a la menos 2. Para el caso de la fuerza, una forma de calcularlo es con la segunda ley de Newton, ¿no? Que se calcula de esta manera, ¿no? Masa por aceleración. Entonces, la masa tú sabes que su ecuación dimensional es m mayúscula. Y aceleración ya le hemos hallado, ¿no? Luego, para el caso de la presión, ten en cuenta que es una fuerza. No es cualquier fuerza, es una fuerza normal sobre un área, ¿no? Si este es el área, la fuerza normal es la que se toma como referencia aquí. Ok, en general es una fuerza, pero la fuerza ya habíamos hallado cuál era su ecuación, ¿no? Entonces, cuando tú tomas ecuación, ten en cuenta que esto se puede distribuir, ¿no? Sería ecuación dimensional de la fuerza que ya teníamos, y abajo tenías el área, ¿no? Sería entre L cuadrado. Ok, entonces sería esto entre L cuadrado, sube como L a la menos 2 menos 2 y acá 1, entonces menos 1, ¿no? Ok. Luego, para el caso de la potencia, una forma de recordarlo es la siguiente manera, ¿no? Es un trabajo, o energía también puedes decir, entre tiempo, ¿no? ¿Ok? Pero la energía, ten en cuenta que puedes calcularlo también de esa manera. Ok, acá voy a poner trabajo o energía. El trabajo también, cuando es una fuerza constante, ok, entonces el trabajo, cuando la fuerza es constante, se cumple ¿qué? Es el producto del módulo de la fuerza por la distancia. Ok, entonces acá tienes lo siguiente, ¿no? También tienes fuerza. Esto únicamente se cumple cuando la fuerza es constante. Ok, más adelante vamos a ver eso. De momento me interesa solamente esa ecuación. Ok, entonces tienes lo siguiente, ¿no? La fuerza ya habíamos hallado. Si tomamos ecuación, también sería ecuación de él, ecuación de él. Entonces ya tenemos él, ecuación de una distancia que es una longitud. Entonces sería por L, ¿no? Entonces ya tendrías acá, como bien uno acá y acá hay un 1, se suman, acá tienes 2. Y abajo tienes tiempo, ¿no? Entonces esto era 2. El tiempo que está abajo como 1, acá es como menos. Entonces tienes menos 3, el otro L cuadrado y M, ¿no? Entonces así tienes potencia. Ok, luego tienes para el caso de el trabajo, la energía, el calor y torque. Esos cuatro, si tomas su ecuación dimensional, tienen exactamente la misma ecuación dimensional. Acá, bueno, una forma de recordar. Trabajo para una fuerza constante, la energía cinética. Más adelante también vamos a ver. De momento simplemente recuerden que de esta manera se calcula la energía cinética. Ok, el calor sensible, que es un calor específico, multiplicado por la masa, por una variación de temperatura. Y el torque, que, bueno, sería este producto, ¿no? Ok, entonces tener en cuenta, bueno, para el caso de sus unidades, están en joule, en joule, en joule y acá en newton metro se lee, ¿no? Ok, otra forma también que vas a encontrar acá es, aparte de joule, también se puede expresar como calorías, ¿no? Ok, para el caso de cantidad, movimiento y el impulso también, si tomamos su ecuación dimensional, tienen la misma ecuación dimensional. Y acá, bueno, sus fórmulas. Ok, igualmente acá sus unidades. Para la velocidad angular o frecuencia, ten en cuenta que, tomando ecuación dimensional, tienen esta ecuación. Y acá su fórmula, ¿no? Ok, entonces acá como nota, tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Dos magnitudes físicas pueden tener igual ecuación dimensional, pero distintas unidades en el sistema internacional, ¿no? Acá un ejemplo claro es el de acá, ¿no? Misma ecuación dimensional, pero distintas unidades en el sistema internacional. Ok. Luego tenemos el principio de homogeneidad dimensional, que nos dice lo siguiente, ¿no? Dos cantidades físicas se pueden sumar o restar si tienen la misma dimensión. Que, por ejemplo, sea esta ecuación física, dimensionalmente homogénea se dice, o también puedes decir dimensionalmente correcta. Entonces, basta que te digan ello. Entonces tú dices, se cumple lo siguiente. Sus ecuaciones dimensionales de cada uno de los involucrados va a ser la misma. ¿Ok?
Acá tiene sentido porque, por ejemplo, acá tú puedes sumar, si ambos es tiempo, todos tienen que ser tiempo, ¿no? Porque estás sumando o restando, ¿no? Igualmente, si fueran metros, todos serían metros, ¿no? Ok. Porque acá tú no puedes hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si tú quieres hacer esto? Segundos y acá metros. No puedes sumar segundos con metros, ¿no? Tienen que estar en las mismas unidades, ¿no? Entonces, por eso es que se cumple ello, ¿no? Cada uno de los involucrados tiene. Acá también podrías decir lo mismo, ¿no? Como sea que es igual, esa suma o diferencia, entonces también puedes ponerlo de esa manera, ¿no? Ok, luego tenemos lo llamado adimensionalidad, ¿ok? Acá tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que te digan constante física. Que te digan simplemente constante no significa que va a ser adimensional, ¿no? Depende si esa constante es física o es una constante numérica, o también algunos le dicen constante matemática, ¿no? ¿Ok? Son distintos. Ok, respecto a la adimensionalidad. Entonces tenemos lo siguiente. Para el caso de la rapidez de la luz en el vacío, tiene aproximadamente este valor, ¿no? Este es metros por segundo. Entonces, su ecuación dimensional de esta constante es ello, ¿no? Mientras que el número de Euler o el número pi son constantes numéricas, no tienen unidades. Entonces, simplemente dices, su ecuación dimensional es un asterisco, ¿no? Pero también algunos le ponen, su ecuación dimensional es igual a 1. ¿Ok? Usualmente van a ponerlo de esta manera, ¿no? Ok. Luego tienes, por ejemplo, la constante de Planck. Eso vamos a ver en el último capítulo de eh, física, que es física moderna. Ahí nos dice lo siguiente, ¿no? Es igual a este valor numérico, pero tiene unidades, ¿no? Entonces, como tiene unidades, su ecuación dimensional va a ser ello, ¿no? Ten en cuenta que acá, Joule, tú de frente relacionarlo con energía o trabajo, ¿no? Su energía es la siguiente, ¿no? Esta es su ecuación dimensional de la energía, pero como está multiplicada por era Joule, segundos, entonces se multiplica por un T. Entonces sería ello por T a la menos uno. Y justamente eso está acá, ¿no? Esa sería la ecuación dimensional de la constante de Planck. Y bueno, acá recordar, la energía de un fotón es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. ¿Ok? La frecuencia de la onda electromagnética incidente. Ok, entonces acá, si te preguntan, ¿toda constante es adimensional? La respuesta es no, ¿no? ¿Por qué? Justamente las constantes físicas no son adimensionales, ¿no? Las constantes numéricas sí lo son, como vemos acá. Ok, entonces acá tenemos algunas reglas básicas del análisis dimensional, ¿no? Nos dicen lo siguiente. Las constantes numéricas, las funciones reales, argumentos de funciones trascendentales, o también puedes decir funciones trascendentes, también se suele decir. En este caso, ¿cuáles son esas funciones trascendentes o trascendentales? Las trigonométricas, directas o inversas, las funciones exponenciales. Acá las exponenciales tienes un número elevado a la, en este caso tu variable sería el x. Y acá tienes un número, ¿no? En general. A veces también puedes poner de esta manera, ¿no? Él también es un número. Ok, también tienes logarítmicas, funciones logarítmicas, hiperbólicas, o también las hiperbólicas inversas, ¿no? Esas son las funciones trascendentales. Todos ellos son adimensionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tomas la ecuación dimensional de ellos, siempre te sale un asterisco, o también puedes decir es igual a uno, ¿no? Ok, entonces voy a quizás extender ello. Ten en cuenta eso, ¿no? También puede salir que es igual a. Ok, entonces, en caso que. Acá tienes un ejemplo para el caso de cuando veas. Esta sería la ecuación dimensional de la masa, ¿no? Que está multiplicado por un asterisco, que significa que es la ecuación dimensional de una cantidad adimensional. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando veas esto, es, bueno, en Cepre quizás, si estás resolviendo unos ejercicios, vas a ver quizás para este capítulo este símbolo, ¿no? Un asterisco, para adimensional, ¿no? Ok. Entonces, su equivalente también sería lo siguiente, ¿no? Como esto es como, vale como uno, entonces podría ser idéntico, ¿no? Ok, acá tienes más ejemplos, por ejemplo, tienes, como este es una constante numérica, una constante matemática, puedes poner asterisco o también uno, ¿no? Igualmente para el número pi, por ejemplo, esto te sale un valor, ¿no? Ok, es un raíz de 3 sobre 2, ¿no? También es un número CG, igualmente, ¿no? Acá también ten en cuenta lo siguiente, aquí llamamos argumento, en este caso esta es una función trascendental, ¿no? Específicamente es una función trigonométrica directa, ¿no? De la función seno. Y lo que le pasas acá es justamente a eso se le llama argumento. Todo lo que está dentro es argumento, ¿ok? Entonces tienes lo siguiente, ¿no? Tanto la expresión como su argumento van a tener ecuación dimensional igual a uno, ¿no? ¿Ok? O también puedes poner asterisco, ¿no? Para el caso, este es un caso especial de la función exponencial cuando la base es igual al número de Euler. Entonces, igualmente acá se repite ello, ¿no? Como es una función trascendental, también, ¿no? Tanto el valor numérico de la función, evaluado en un valor, como el argumento tienen, son adimensionales, ¿no? Acá, bueno, las siguientes propiedades también, ¿no? Cuando tienes producto, se distribuye esa ecuación dimensional, ¿no? Igualmente para la división se distribuye. Para el caso de una potencia, sale el exponente. Luego tienes también, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Si tuvieras él, entonces él puede salir, luego su valor de él es un medio, y te queda esta expresión, ¿no? Igualmente para el caso del logaritmo de otra función trascendental, en base b, entonces a esto se le llama argumento, ¿no? Lo que esté por acá. Entonces, tanto la función como su argumento son adimensionales, ¿no? Puedes poner uno ambos, ¿no?
Ok, ahora sí vamos a empezar con algunos ejercicios de la parte teórica. Entonces nos dicen lo siguiente, ¿no? La siguiente ecuación está correctamente escrita. Entonces te está diciendo que eh, está correctamente hablando en dimensión, ¿no? Entonces se debe cumplir lo siguiente. Me mencionan que eso es presión, la otra masa, aceleración de la gravedad y volumen. Entonces recordar acá la presión, ¿no? Entonces por acá digamos lo siguiente. La presión, una forma de recordarlo es en el capítulo de hidrostática, ¿no? Que vamos a ver más adelante, pero de momento nos enfocamos o recordemos que se calcula de esta manera, ¿no? Es una fuerza normal sobre un área, ¿ok? Ten en cuenta que él está en... Ok, esto ten en cuenta que es una fórmula que estamos utilizando, no es propia del problema. Es decir, no es un dato del problema, es simplemente un dato que nosotros recordamos. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Sus unidades. Si todo lo ponemos en el sistema internacional, él debería estar en newtons, él debería estar en metros cuadrados y él estaría en pascal. Ok, ¿qué más te mencionan? La aceleración de la gravedad, ¿no? Y volumen. Acá simplemente voy a poner las unidades, ¿no? Si es volumen, está en el sistema internacional metros cúbicos, aceleración, metros por segundo al cuadrado. Y la masa, bueno, en el sistema internacional está en kilogramo. Ok, y bueno, el otro sabemos que el sistema internacional está en pascal. Ok, entonces, según ello, vamos a hallar esta expresión, ¿no? Entonces decimos para la presión, me conviene quizás expresarlo de la siguiente manera. Acá también algo quizás que podemos hacer nosotros es lo siguiente. Eh, la fuerza también, una forma de recordarlo es con la segunda ley de Newton, ¿no? Decimos una fuerza resultante es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, igualmente, de acá vamos a decir sus unidades de cada uno. Ok, entonces, en el sistema internacional cada uno de ellos está bien. Acá tenemos kilogramo, tenemos eh, metro por segundo al cuadrado, y el otro te sale en newton. Ok, entonces, sabiendo ello, tenemos lo siguiente, ¿no? A tener en cuenta que el área, bueno, suficiente con saber eso, ¿no? Y vamos a poder hallar las ecuaciones dimensionales de cada uno. Ok, entonces, si tomo ecuación dimensional de cada uno, se puede distribuir, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. Ecuación dimensional de la presión va a ser igual, ¿no? Ecuación dimensional de cada uno de ellos, ¿no? Y ahí, de frente, puedo sacar los exponentes. Ok, ok, entonces decimos lo siguiente, ¿no? Para la presión, yo requiero una fuerza, pero esa fuerza, recordar que también se puede calcular de esta manera, ¿no? Ok, en general me interesan sus unidades, ¿no? Digo, arriba sería como una masa y una aceleración, ¿no? Entonces tendría masa, su ecuación de la masa es, bueno, su dimensión de la masa es m mayúscula, ¿no? Luego tenemos aceleración, pero aceleración es metros por segundo cuadrado. Metros es una longitud, sería L, y segundos es tiempo. Entonces sube como t a la menos 2, ¿no? Ok, L por t a la menos 2. Todo eso está dividido entre, bueno, ya lo pusimos, bueno, entre el área, ¿no? La parte de arriba simplemente sería, ok, abajo tiene simplemente área, ¿no? Área es, bueno, metros al cuadrado, es una longitud al cuadrado, ¿no? Y todo eso está elevado a la x. Luego tenemos para la aceleración de la gravedad, es igual que la aceleración, ¿no? En general. Es metros por segundo. Metros es una longitud, el otro de segundo cuadrado es t a la menos 2. Y todo eso elevado a la y. Y luego el otro, como es volumen, simplemente es una longitud al cubo, ¿no? L al cubo y todo eso elevado a la z. Ok, acá empezamos a operar de la siguiente manera. Igualmente para el otro lado, bueno, vamos a dejar espacio. Perdón, esto sería primero lo de acá, la presión. El otro, bueno, como es masa, el m mayúscula es masa, sería solamente un m elevado a la x. Ok, ahora sí. Entonces, primero hay que quizás sacar la masa. Decimos masa elevado. En este caso solamente elevado a la 1, ¿no? Lo dejo tal cual. Luego, longitud sube con menos 2. Con este uno tienes menos 1. Y el otro el tiempo es a la menos 2. Mientras que al otro lado tienes un m elevado a la x. Acá tienes L, ten en cuenta que tienes 3z. Y por acá tienes solamente un y. Entonces, bases iguales se suman, ¿no? Sería y más 3 veces z. Y finalmente el tiempo. Acá se multiplican ellos, menos 2y.
Ok, entonces igualamos, ¿no? Decimos, él tiene que ser necesariamente igual a él, igualmente el otro, el de acá, igual a él. Y bueno, el de acá que es un uno debe ser igual a x. Entonces, de ahí decimos que x es igual a uno. ¿Qué más? De acá también puedes sacar el valor de y, ¿no? Este menos 2 acá tiene su factor menos 2. Si los igualas, el y tendría que ser un uno, ¿no? Entonces, y igual a uno. Ten en cuenta que esto en proposición lógica se lee como un y, ¿no? Es un y lógico. ¿Ok? Y finalmente, de lo morado, podemos reemplazar el valor de y, ¿no? Entonces diríamos menos uno igual a, reemplazo el y, 1, 3z. Ok, y de acá nos sale el valor de z. Entonces sería, paso al otro lado, sería menos 2 dividido, sería menos 2 tercios. Ok, nos piden la suma de x, y eso le resta z, ¿no? Pero si le resto z, esto sería positivo, ¿no? En general sería suma de él con ellos, ¿no? Sería 2 más 2 tercios. Entonces en lo pedido sería 2 más 2 tercios. Esto sería 8 tercios, ¿no? Ok, y vamos a la siguiente pregunta. Nos dicen, determine las dimensiones de Q si la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. Ok, teniendo en cuenta que W es trabajo y V es velocidad. Ok, no nos mencionan nada de K, pero observamos que K está como argumento, ¿no? Entonces hay que resaltar eso. K está como argumento. Entonces, ¿qué decimos? Entonces podemos decir que la ecuación dimensional de K sería igual a uno, ¿no? Dado que es adimensional, ¿no? Es un argumento. Ok, de una función trascendental. Ok, ¿qué más? Entonces, si yo tomo, ten en cuenta también que esta sería una diferencia, ¿no? Pero ten en cuenta que uno de ellos es un número. Entonces, necesariamente todo esto, bueno, también se ve como es logaritmo, es un número, ¿no? En general, todo sería un número. Su ecuación dimensional sería uno y el elevado al cuadrado sigue siendo uno. Igualmente, él, ¿no? Ecuación dimensional también es uno. Entonces, finalmente digo lo siguiente, ¿no? Si tomo la ecuación dimensional, el de K sería uno, así que no lo considero. Me quedaría de W y al otro lado de V. Y de toda esa expresión que está elevado al cuadrado, todo eso, su ecuación dimensional sale uno, ¿no? Uno al cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría ello. Ok, y bueno, solo faltaría reconocer una fórmula para el trabajo y para la velocidad. Entonces hay que recoger acá lo siguiente. Para el caso del trabajo de una fuerza constante, se cumple lo siguiente. Es igual a esa fuerza constante por la distancia. ¿Ok? Ok, entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? Las unidades de cada uno. Ok, como es distancia, su unidad es metros. Como es fuerza, newton. Y el de acá, el trabajo, su unidad que es joule en el sistema internacional. Ok, entonces, ¿qué más debemos recordar? Bueno, la velocidad, sí sabemos nosotros que él está en metros por segundo. Y el, bueno, trabajo en joule. Ok, bueno, acá nuevamente la fuerza, recordar, ¿no? Quizás simplemente lo traigo de acá, ¿no? Ok, entonces ya teniendo ello presente, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Para el trabajo, ¿cuál sería su ecuación dimensional? Entonces, en lo pedido, el trabajo sería ecuación dimensional de ellos, ¿no? Se distribuye. Entonces, la ecuación dimensional de la fuerza sería ecuación dimensional de cada uno de ellos, ¿no? Tienes masa, sería m. Luego tienes aceleración, pero eso es metros, es una longitud, y el otro tiempo al cuadrado dividiendo, ¿no? Longitud, tiempo al cuadrado dividiendo sería de esa manera, ¿no? De momento tiene fuerza. Todo esto sería ecuación dimensional de la fuerza. Faltaría la distancia, pero la distancia es metros, es una longitud. Entonces, por L. Luego, para la velocidad, sabemos que es metros por segundo. Metros es una longitud, sería L. Y está dividiendo entre tiempo, entonces sería T a la menos 1. Ok, y bueno, quedaría operar nada más, ¿no? Solamente hay un M. Longitud hay, tienes L, L y L. 3L, ¿no? Y el otro se suman también. Menos 2, menos 1 se suman. Menos 3. Ok, esa sería la respuesta. Esa sería la ecuación dimensional de Q. Sería la clave C. Ok, continuamos. Y nos dicen lo siguiente. La expresión es dimensionalmente correcta y nos mencionan acá algo que resaltar es lo siguiente. Ten en cuenta que en algunas preguntas de examen de admisión UNI no siempre asumas lo siguiente. ¿A qué me refiero?
Cuando ves una letra, acá quizás nosotros, por costumbre, si vemos T, podemos quizás pensar que es tiempo o periodo, ¿no? En general, tiempo, ¿no? Entonces, yo me he topado con preguntas que no necesariamente esa letra que nosotros estamos acostumbrados a que es una cierta, representa una cierta cantidad física, no siempre es ello, ¿no? Entonces, acá siempre fíjate en lo que te define, ¿no? ¿Ok? Quizás, por ejemplo, el tiempo te podrían decir T, donde T es velocidad. Y ahí tú no vas a decir, pero yo sé que T usualmente estoy acostumbrado a que es tiempo. Ahí simplemente guíate de lo que te dice, ¿no? Si T está pensándolo como velocidad, es simplemente simbología, ¿no? Y, enfócate en sus unidades nada más, metros por segundo, ¿no? ¿Ok? Ten en cuenta eso, ¿no? Igualmente para la fuerza, quizás nosotros estamos acostumbrados a F, fuerza. Si es que no te lo dice, entonces no sumas ello, ¿no? Puede decirte quizás otra cosa, ¿no? Hay algunos problemas así, ¿no? Que antiguamente venían de esos tipos, ¿ok? Entonces, tener en cuenta esa observación. Ok, entonces acá, como nos piden ecuación dimensional de ese producto, necesito ecuación de él y del z que está por acá. Ok, entonces el x es sencillo porque podemos igualar ellos, ¿no? Ten en cuenta que este es una suma. Entonces, si es dimensionalmente correcta, principio de homogeneidad, todos ellos deben tener igual dimensión, ¿no? Los tres. Entonces, como primero diría, la presión tiene ecuación dimensional igual a, en este caso, ese producto. Ok, ¿qué más? Luego, bueno, acá recordar la presión, ya lo teníamos, así que voy a copiarlo. ¿Qué más? La densidad que nos faltaría. Entonces, la densidad, recuerda que era masa entre volumen. Ok, entonces hay que resaltar acá sus unidades. Sería kilogramos es masa, el es de metros cúbicos y el de sale, bueno, en kilogramos por metro cúbico. Ok, entonces, ¿qué más? Suficiente para ellos dos. Ahí también para el caso de la fuerza, ¿no? La fuerza a nosotros nos convenía tenerlo también presente de esta manera. Ok, ya teniendo ello, podemos decir, para el caso de la presión, su ecuación dimensional sería, primero de ellos, su ecuación dimensional de ellos sería, como es kilogramo, es masa. Entonces pongo masa. Luego tienes aceleración. Aceleración es longitud por tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, si sube sería -2. Luego ya tienes la fuerza ahí. Faltaría dividir entre área. Pero su ecuación dimensional, longitud al cuadrado sería, ¿no? Entonces sube como, bueno, hay que dejarlo quizás de primera instancia como longitud al cuadrado, de esa manera. Luego al otro lado tenemos ecuación dimensional de x multiplicado por la ecuación dimensional de densidad. Pero ese es kilogramo, que es una masa, entre longitud al cubo. Ok. Entonces, operando de ahí nos sale esa ecuación dimensional. Diríamos, bueno, acá se cancelan. Si lo paso a multiplicar, sale L a la cuarta, ¿no? Vas a rozando -2, L al cuadrado. Y te queda T elevado a la -2. ¿Qué más? Ya, bueno, de momento tenemos ello. Ahora faltaría lo otro, ¿no? Acá observar que ese z está dentro de el argumento de esta función trascendental llamada logaritmo, ¿no? Entonces voy a resaltar eso. Él es argumento de una función trascendental. Entonces, ¿qué se cumple? Si tomo ecuación dimensional de todo lo que está dentro, sería igual a 1. Ok, entonces teniendo en cuenta ello, vamos a trabajar acá. Entonces tendrías, ahí ten en cuenta que está involucrado F, que es fuerza, y Y, que nos dicen, bueno, todavía no lo llamamos, ¿no? Directamente. Entonces podríamos hacer también, ten en cuenta que la ecuación dimensional de él es igual también a la ecuación dimensional de modo. Pero si distribuyes, ten en cuenta que todo esto es un número, ¿no? Logaritmo elevado al cuadrado, todo eso es un número. Su ecuación dimensional es 1. Igualmente, ecuación dimensional del 2, 1. Entonces solo te queda ecuación dimensional de este producto, ¿no? Entonces ahí decimos, además también sabemos que la presión tiene ecuación dimensional igual en este caso a el siguiente producto. El X, el Y y el T. Ok, ok. El otro es 1, ¿no? Este es su ecuación dimensional 1 y el de acá también 1. Entonces ya hemos calculado de la presión. Bueno, acá ponemos de él. Y el de X también hay que reemplazarlo. Diríamos lo siguiente, ¿no? Del X es esta expresión. Ecuación dimensional de Y. Y bueno, ecuación, el otro es tiempo. Sería T mayúscula nada más. Ok, y de ahí nos sale la ecuación dimensional de Y. Ok, M, bueno, ¿qué haría, no? ¿Qué más? Respecto a las L's, pasa acá, sería L cuarta, sube 1 menos 4 menos 3.
L elevado a la menos 3. Luego el T, acá tienes menos 2 y menos 2, se cancelan, ¿no? Y acá tienes un T, baja, y ese uno sube con negativo, sería T elevado a la menos 1. Ok, entonces ya teniendo ello, ahora sí podemos operar para el caso de ese argumento. La ecuación dimensional tendría que ser 1, ¿no? Entonces digo, la ecuación dimensional de, en este caso, ZF, 3Y. Ok, entonces, bueno, sé que raíz cuadrada te sigue saliendo 1, ¿no? La ecuación sigue siendo 1. Luego acá distribuyes, este es 1, se distribuye también para cada uno de ellos, y finalmente, bueno, nos va a quedar más o menos de esta forma, ¿no? Despejamos la ecuación dimensional de Z. Sería igual a, eh, bueno, acá tenemos de fuerza a un lado, y al otro lado tienes, si pasa a multiplicar, la ecuación dimensional de Y. Ok, bueno, ahí reemplazo, y diríamos lo siguiente, ¿no? Acá, bueno, ya teníamos el Y, así que lo copio, y lo divido entre la ecuación dimensional de la fuerza. Pero la fuerza, recuerda que era masa por aceleración. Masa, aceleración es LT a la menos 2. Ok, esto nos sale, se cancelan los M, L sería menos 4 y T sería T a la 1, ¿no? Sube esto como más 2, menos 1, 1. Ok, entonces nos pedían ecuación dimensional de ese producto, ¿no? X y Z, que sería igual a el X lo habíamos calculado, esto por acá, y el Z, que finalmente esto sería igual a L elevado a la menos 2 y T elevado a la menos 1 sería. Ok, sería la clave D. No, perdón, la C, menos 2 y menos 1. Ok, ahora, bueno, empezamos con análisis vectorial y tenemos lo siguiente, ¿no? Nos dicen, bueno, el concepto de vector, ¿no? Es una herramienta matemática para representar magnitudes vectoriales, segmento de recta orientado, que presenta un origen y un extremo. ¿Ok? Acá está el origen y acá está el extremo, ¿no? Donde está la flecha. ¿Ok? Esto normalmente es su símbolo, con una flecha en la parte superior, es letra mayúscula, usualmente, y tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Su magnitud, o también llamado módulo, ¿no? Eso también le llamas tamaño, ¿ok? Y el tamaño siempre, como una longitud siempre es positiva, entonces dices es mayor o igual a cero. Y además tiene orientación, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decir? Él es una magnitud vectorial, no es una magnitud escalar. Magnitud escalar solamente tenía un valor numérico, un número real, y acompañado de una unidad. Pero al ser magnitud vectorial, adicional a eso tiene una dirección. Sí, en este caso, su orientación, ¿no? Hacia dónde apunta. Y eso se le llama línea de acción, ¿no? Por donde está pasando ese vector. Ok, tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Un vector es invariante, es decir, no varía frente a una traslación. Acá, por ejemplo, tienes este vector, si lo trasladas tal cual como está hacia acá, en la misma línea de acción, se mantiene invariante, ¿no? Igualmente, si trazas una línea de acción paralela a la primera, igualmente si lo mueves hacia ahí, se mantiene invariante, ¿no? Luego tenemos el álgebra vectorial, que nos dice lo siguiente, ¿no? Multiplicación de un vector por un escalar. Cuando escuches la palabra escalar, relacionarlo con un número real, ¿ok? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, para el caso de que el escalar sea un número positivo, se cumple que este nuevo vector, que ha sido multiplicado por ese escalar, simplemente se mantiene en la misma dirección y dependiendo del valor de él, va a aumentar, va a disminuir o simplemente se mantiene, ¿no? Ok. En caso que ese escalar sea negativo, sí o sí, la orientación cambia de sentido en 180 grados, ¿no? Ok, ¿qué más? A ellos se le llaman, si tienen la misma orientación, apuntan hacia al mismo lugar, son paralelos, ¿no? Ok, y en caso de que apunten en direcciones contrarias, se les dice que son antiparalelos, ¿no? En general, ellos a los tres les puedes decir son colineales, ¿ok? Acá, justamente lo que menciono, ¿no? A los tres en general les puedes llamar colineales, porque sus líneas de acción son paralelas de los tres. Ok, entonces acá tienes un ejemplo para el caso de la fuerza. La segunda ley de Newton dices, fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Como él es una magnitud vectorial, entonces, bueno, el de acá también es una magnitud vectorial, él es una magnitud escalar, ¿no? Ok, tiene valor numérico, un número real, y su unidad, mientras que los otros adicionales a eso tienen una dirección. Entonces, esto te indicaría que ellos dos tendrían que ser necesariamente paralelos, ¿no? Y para el caso, por ejemplo, de el campo eléctrico, que se denota con una letra E mayúscula, dice lo siguiente, ¿no? Es igual a 1 entre la carga por la fuerza eléctrica. Entonces, acá ellos pueden ser paralelos o antiparalelos. ¿Por qué acá simplemente me dices paralelos? Porque nosotros sabemos que toda masa siempre es mayor o igual a cero. Es decir, siempre es positivo o cero, ¿no?
Ok, pero acá la carga puede ser la carga de un electrón, podría ser positivo, perdón, podría ser negativo esa carga, o también en el caso de un protón podría ser carga positiva, ¿no? Entonces, como tiene esas opciones de positivo y negativo, si fuera positivo, paralelo, si es negativo, antiparalelo, ¿no? Campo y fuerza eléctrica. Luego tenemos para el caso, si yo tomo módulo, a esta expresión, tenemos lo siguiente, ¿no? Acá sería módulo, tal cual se lee módulo de A, igual módulo del vector B, pero acá se lee como valor absoluto de ese escalar, ¿ok? Cuando digo escalar, nuevamente recordemos que es un número real. Ok, en caso de que ese escalar sea igual a 1, los vectores son iguales, ¿no? Ok, pero bueno, siempre y cuando tengan la misma dirección, ¿no? En este caso, como es 1, apuntan a la misma dirección y también mismo tamaño, ¿no? Mismo módulo. Acá decimos lo siguiente, ¿no? Misma magnitud y misma orientación, ¿no? Ahí se le dice que son vectores iguales. Pero, ¿qué pasa si fuese -1? Es el opuesto de un vector, ¿no? Acá dices, tienen la misma magnitud, es decir, el mismo tamaño, pero tienen orientación opuesta. Entonces, tú para que hables de igualdad de vectores, tiene que haber dos condiciones, que son las siguientes. Misma magnitud, o tamaño también puedes decirle, o módulo, y misma orientación, ¿no? Deben apuntar en la misma dirección, ¿ok? Basta que uno de ellos no cumpla, entonces dices, no son vectores iguales. Luego, para el caso de que ese escalar lo definas de esta manera, es 1 entre el módulo del vector, ¿no? Entonces, acá vamos a tener el llamado vector unitario de la siguiente manera. Ten en cuenta que él sería el vector unitario. Ok, ten en cuenta que si lambda es ese valor, si tú lo multiplicas, entonces a él se le llamaría vector unitario, ¿no? Ok, entonces en este caso él sería vector unitario. Si tomas módulo, te va a salir que un vector unitario siempre que cumple, que su módulo es igual a 1 y que también puedes decir lo siguiente, ¿no? Ese vector es igual siempre a ese vector unitario multiplicado por su tamaño o módulo, ¿no? Ok, entonces recordar esta expresión, ¿no? Un vector unitario siempre tiene que poner en dirección o respecto a qué vector, ¿no? En este caso he puesto el vector A y decimos que es igual a ese mismo vector, solo que multiplicado por la inversa de el módulo. ¿Ok? Acá, ¿por qué no digo división directamente? Porque, bueno, en álgebra lineal van a hacer esa aclaración, ¿no? La división entre vectores no existe, ¿no? Entonces, por eso, lo que sí está definido es la multiplicación, ¿no? Por un escalar. Entonces, ahí dices eso, ¿no? Por 1 entre el módulo. ¿Ok? Este sería el escalar. ¿Ok? Entonces, este es el llamado vector unitario. Acá voy a ponerlo. Ok. Entonces, siempre ten en cuenta esto, ¿no? Siempre va a cumplir un vector unitario que siempre su módulo o tamaño es 1. Y ten en cuenta también esto, ¿no? Para reconstruir. Necesitas esa dirección y su tamaño. Ok, continuando, tenemos lo siguiente. Adición, tenemos lo siguiente. Para el método gráfico, podemos tener quizás esta situación. Entonces, sumando esos vectores de esta manera, hay que hacer que coincidan el extremo de un vector con su origen. Entonces, acá tienes origen, extremo. Entonces, el vector resultante, que sería la suma vectorial, sería el acá, ¿no? Ok, ok, entonces con este método gráfico podemos demostrar lo siguiente, ¿no? La conmutatividad de la suma de vectores, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías verlo visualmente? Por ejemplo, si acá te armas un paralelogramo, este vector puedes trasladarlo sin que varíe por acá. Igualmente para el caso del otro vector, del lado. Entonces, esta suma sería el más el, ¿no? En ese orden. Entonces se cumple la igualdad, ¿no? Ok, igualmente para el caso de cuando tengas tres vectores, es análogo, ¿no? Ok, y también mediante este método gráfico puedes demostrar que si el extremo de un vector y el origen de otro coinciden de esta manera, formando un polígono, entonces en este caso se va a cumplir que la suma vectorial es igual a cero. Ok, entonces, ¿cómo demostrarías eso? Podrías también en este caso decir lo siguiente, ¿no? Mediante el método gráfico, puedes calcular la suma de ellos, vectorialmente sería en esta dirección, ¿no? Desde el origen hacia el último extremo, ¿no? Del último vector. Entonces sería en esta dirección, ¿no? Él sería la suma vectorial. Pero como ves, es en tamaño igual, pero tiene el sentido opuesto. Entonces se van a anular, ¿no? Entonces sería uno el negativo del otro, con lo cual si la pasas a sumar, te queda cero. Ok, otro método es el método analítico. En este caso nos interesa saber el ángulo que forman esos vectores, uniendo ambos orígenes. Ok, entonces unimos los orígenes de ambos y tenemos lo siguiente, ¿no? Acá se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Si tú quieres el tamaño o módulo del resultante de la suma vectorial, entonces se calcula de esta manera, ¿no? Ten en cuenta que acá sería suma. Y acá para que lo relaciones quizás, porque también vemos que tenemos el teorema de cosenos, que es parecido solo que cambia acá. Ok, entonces, para que sepas con certeza cuál es más y cuál es menos, yo te digo lo siguiente, ¿no? Acá si tú completas un paralelogramo, entonces tienes lo siguiente. Este vector comparado con el vector que se forma por acá, se ve visualmente que es mucho mayor, ¿no? Bueno, es mayor, ¿no? Entonces, justamente al que es mayor le corresponde el signo positivo, ¿ok? La diagonal mayor de ese paralelogramo. Mientras que el menor le corresponde el signo negativo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué pasaría si ambos forman 0 grados? Es decir, son paralelos. Entonces,
ahí ocurre lo siguiente, ¿no? Dado que L0, si tú evalúas en esta expresión, coseno de 0 es igual a 1, con lo cual se cumple cuadrado, cuadrado y el doble del producto. Ese es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Lo cual se puede reducir a esto, ¿no? Ok, y finalmente te queda el módulo. Ok, entonces, en este caso se dice que la resultante, el módulo, será el máximo. Ok, y acá también puedes ver eso, ¿no? Como estos son valores constantes, dado que es un tamaño de vectores, entonces el único que puede modificar el tamaño es esta función coseno, ¿no? Pero tú sabes que la función coseno, con el ángulo definido en los números reales, varía entre 1 y -1, ¿no? Él sería su máximo valor, ¿no? Y lo toma, en este caso, para 0 grados, ¿no? Es un caso. Ok, en el caso de que tengan o formen ángulos 180, en este caso serían antiparalelos, ¿no? Tienen direcciones opuestas. Y en este caso, tomaría, si tomas el coseno de 180 de esos, -1. Recuerda, en trigonometría, si tú dibujas la circunferencia trigonométrica, es una circunferencia con radio igual a 1. Y en este caso, el origen de coordenadas es igual al centro de ese radio, de esa circunferencia. Entonces, ten en cuenta que donde se proyectan los valores del coseno, se proyecta justamente en esta rama, que es horizontal. Entonces, acá va 1 y acá va -1, ¿no? Entonces, date cuenta que si acá es 0, por acá es 90, por acá es 180 grados. Entonces, ahí tienes justamente el coseno de 180 grados es este punto aquí, ¿no? Que es -1 su valor, ¿no? Ok. Para el caso de que, y acá se dice que la resultante sería el mínimo, ¿no? Dado que está tomando el mínimo valor de esta función. Y para el caso que formen 90 grados, ahí justamente se hace la proyección, está por acá 90 grados, partiendo desde aquí. Entonces, si lo proyectas, te cae por acá, ¿no? En cero. Entonces, este valor sería cero, con lo cual se cumpliría el teorema de Pitágoras, ¿no? Solo te quedaría estos valores. Ok, entonces sería este al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros. Ok, justamente es lo que está acá. Ok, entonces, ¿tú qué puedes afirmar? Que la resultante, hablando en módulo, va a estar entre estos valores, ¿no? Entre el mínimo y el máximo, ¿no? Ok, donde la acá sería el módulo de esta resultante de forma genérica. Ok, para el caso de la sustracción, tenemos lo siguiente, ¿no? En realidad es una suma, solo que uno de ellos se ha tomado un vector con dirección opuesta, ¿no? Entonces, si tú quieres la sustracción, puedes pasarlo o convertirlo a una adición, invirtiendo su dirección, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Acá, bueno, está este vector, esto lo trasladamos por acá. Entonces, él sería llamado vector diferencia, ¿no? Ok, en este caso ten en cuenta que la suma de ellos en ese orden tiene que ser igual a él, ¿no? Ok, entonces, esto sería equivalente también a decir lo de acá. Ok, acá está formando un paralelogramo. Y recuerda acá lo siguiente, ¿no? Lo que te dije. Si tomabas esta diagonal como tamaño, como módulo, él sería el que le corresponde el signo más, ¿no? Pero en este caso, como nos interesa el de la diagonal menor, sería signo menos. Esto justamente es lo que le llamas teorema de coseno, ¿no? Ok. Entonces acá quizás voy a poner eso también. Ello, teorema de cosenos. O bueno, el teorema de coseno, ¿no? Ok. Entonces, ya sabemos eso ahora. Igualmente acá verifica siempre el orden, ¿no? Eh, Él sería las componentes y él sería el resultante, ¿no? Desde el origen de uno hasta el extremo del último. Ok, entonces si tú sumas ellos dos, se cancelan vectorialmente y te queda solamente el vector A, ¿no? Está bien. Ok, entonces de esa manera podemos calcular el módulo, es decir, el tamaño de este vector diferencia. Luego tenemos la decomposición, ¿no? Por ejemplo, acá te he puesto un vector M. Y en este caso, ¿qué pasa si quisieras descomponerlo en dos componentes? Por ejemplo, de esa manera, ¿no? También podrías decir dos componentes de esta manera, ¿no? O en general puedes exagerar. Exageras de esta manera y tienes ello, ¿no? Entonces, para el caso de 3 por ejemplo, podrías ir por este camino. Y para el caso de n componentes, de esta manera, ¿no? Entonces, tú dices que ese vector m puede ser expresado como estas sumas, ¿no? Ok, y eso serían las componentes. Luego tenemos los vectores unitarios en el espacio tridimensional, ¿no? Para este caso tenemos lo siguiente. Por ejemplo, usualmente se coloca por acá el eje x, el eje y por aquí, y el eje z por acá. ¿Ok? Tienes tres dimensiones. Luego, en la dirección del eje x positivo está el vector y. Para el otro lado sería menos i. Y para el caso de j sería en la dirección del y positivo, menos j, k positivo, dirección z positivo, y el otro en negativo, ¿no? Ok, entonces, como son vectores unitarios, cualquier vector unitario siempre cumple que su tamaño, o también llamado módulo, o magnitud también se le suele decir, es igual a 1, ¿no? Entonces recuerda que esto, si son vectores, lo que está adentro se le dice módulo, ¿ok? Pero si fuera lo aquí un número, tienes certeza de que es un número, a esto se le suele decir valor absoluto, ¿ok? Eh, entonces tener en cuenta ello, ¿no? Y para el caso de los vectores unitarios opuestos, también su tamaño es 1, ¿no? Ok. Entonces decimos lo siguiente. Todo vector puede expresarse como una combinación lineal de vectores unitarios. En este caso, estos tres vectores unitarios, ¿no? Hablando obviamente en el plano tridimensional, ¿no? Ok. ¿Qué es una combinación lineal? Es justamente esta expresión. Si te dicen
un vector cualquiera puede ser expresado como una combinación lineal y te mencionan un conjunto de vectores. Entonces, todos esos vectores necesariamente tienen que aparecer. Va a aparecer puras sumas. Y al costado o acompañado de cada uno de esos vectores va a haber números, ¿no? Que nosotros llamamos esos números escalares, ¿no? ¿Ok? Son números reales. ¿Ok? Entonces, a esto se le llama combinación lineal, ¿no? En general, tú puedes tener un conjunto de más vectores y puedes decir eso, ¿no? Combinación lineal de esos vectores. Ok, sería simplemente de esa forma, ¿no? Puras sumas y acompañado cada uno de escalares. Ok, entonces, por ejemplo, acá tienes el plano tal cual, x, y, z. Y, por ejemplo, quieres saber cuáles son las componentes de este vector genérico en cada una de esas, en cada uno de esos ejes. Entonces, supongamos que él sería su componente en la dirección de x, componente en dirección y componente en dirección z. Entonces, la suma vectorial de esos vectores es justamente el vector original, ¿no? Pero eso también puedes decir de la siguiente manera, ¿no? Como ya tienes la certeza que está en la dirección x, entonces puedes utilizar su vector unitario. Como tienes certeza de que tiene un componente en la dirección y, lo has expresado de esa manera, entonces puedes utilizar el vector unitario de la dirección y. Igualmente para el caso del z, ¿no? Ok. Entonces acá dice lo siguiente, ¿no? Si me interesa saber el tamaño o el módulo, entonces sería simplemente una raíz cuadrada de la suma de cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cómo verlo visualmente esto aquí? Acá completas. Ten en cuenta que esto es un rectángulo de forma genérica, ¿no? Entonces, a ti te interesa esta componente, la diagonal. Si lo vemos como módulo, esta diagonal sería igual a, como este es 90, esto sería raíz cuadrada de esto al cuadrado más la componente en y al cuadrado, ¿no? Y luego, cuando ya tienes esta componente y el de acá, acá también se cumple que esto es 90 grados, ¿no? Lo que esto es 90 también, ¿no? Ok. Entonces, acá se forma también otro triángulo rectángulo. Entonces, si lo ve como módulo, esto que sería igual, esto al cuadrado es igual a lo de aquí al cuadrado, que sería de esta manera, más esto en módulo, se vería algo así. Y el otro, el módulo al cuadrado, ¿no? Entonces, si sacas raíz cuadrada, te queda esta expresión. Ok, luego para el caso de la multiplicación tenemos lo siguiente, ¿no? El producto escalar, también llamado producto punto, que puedes expresarlo de la siguiente manera, ¿no? Acá también, para el caso que te digan escalar, también relaciona lo que el resultado de él es un número, ¿no? Es un escalar. Entonces, el producto escalar te devuelve un número, ¿no? Un escalar. Ok, entonces, ¿cómo se define para el caso de que tengas dos vectores y tengas los módulos de ambos y sepas el ángulo que forman ellos? Se define de esta manera, ¿no? Ten en cuenta que ese sería el ángulo que forman ellos dos al unir sus orígenes. Ok, pero si tú lo ves, en este caso, lo de acá lo separamos del producto con él. Esto se le llama también proyección del vector B sobre el vector A. Es decir, acá si tú trazas desde el extremo de B una perpendicular hacia el vector A, entonces justamente a esto se le llama proyección de este vector sobre el vector A. Ok, entonces justamente sale este valor, ¿no? Igualmente acá si tú lo ves como un triángulo rectángulo, el de acá es un módulo, ¿no? Ok. Ten en cuenta que el frente es ese módulo por seno de ese ángulo y el de acá sería el módulo por el coseno, ¿no? Ok, entonces ten en cuenta esto, esto se lee como proyección ortogonal, es decir, 90 grados del vector B sobre el vector A. Ok, esto también lo van a ver más adelante bueno, se ve en cálculo, bueno, a veces le llaman cálculo vectorial o también a veces le llaman cálculo, perdón, álgebra lineal, ¿no? Que usualmente se ve en primer ciclo. Ok, entonces, bueno, continuando, tenemos lo siguiente. De la definición se puede deducir o demostrar que la conmutatividad se cumple, ¿no? Para este caso. Cuando digo conmutativo, cambias el orden, ¿no? Y no afecta. Es decir, genera lo mismo. Entonces, acá, si tú simplemente cambias como ellos son números, puedes intercambiar su orden, ¿no? Y en ese caso sería, ¿ok? Con lo cual puedes deducir que esto es cierto, ¿no? Esto se llama conmutatividad. Ok. Para el caso que tuvieras el mismo vector, entonces tú sabes que si es el mismo vector, formarían ángulo cero. Pero coseno de cero, si lo proyectas, acá está el cero, si lo proyectas acá también, te queda exactamente uno, ¿no? Entonces, lo acá sería uno y simplemente te quedaría el producto de esos módulos, ¿no? Entonces te sale este valor. Para el caso que te digan que esos vectores son ortogonales, o también te lo expresan de esta manera, acá quizás voy a ponerle, ¿no? Vectores ortogonales también se suele decir. Ok, entonces si son ortogonales, puedes simbolizarlo de esta manera y significa que forman un ángulo de 90. Entonces, si forman un ángulo de 90, calculamos el coseno, recuerda, la proyección acá está 90, proyectas sobre ese eje, ese diámetro, que es horizontal, y cae justamente en cero, ¿no? Ok, entonces si es cero, ya anula todo, ¿no? Entonces justamente se cumple eso, ¿no? Si son vectores ortogonales, se cumple que su producto escalar es cero. Teniendo en cuenta que esos vectores tendrían que ser distintos de cero, ¿no? Ok, ¿qué más? Entonces, también de ahí, si tienes ello, se cumple lo siguiente, ¿no? Ahí puedes despejar de ese producto escalar si despejas el coseno. Cuando digo despejar, significa que debo dejar solo a él en un lado de la igualdad o ecuación, ¿no?
Entonces, dejándolo solo o despejando ello, nos quedaría esta expresión. Ok, entonces acá tendría que tener la certeza de que ellos no son, en módulo no son cero, ¿no? Ok, porque recuerda que la división entre cero no está definida. Ok, luego tienes lo siguiente, ¿no? Para el caso de producto escalar de vectores unitarios, si tienes puros vectores y, sería igual que este caso, ¿no? Sería simplemente el módulo al cuadrado. Pero recuerda que, como son vectores unitarios, el módulo es uno. Entonces, 1 al cuadrado, 1. Entonces, para cada uno cumple ello, ¿no? Pero en caso de que sean distintos, recuerda que estos vectores unitarios siempre son perpendiculares, ¿no? Acá justamente se visualiza eso. Él con él, 90. Si tomas esta pareja él con él, acá está el 90. Si tomas esta pareja él con él, 90. Igualmente en el orden inverso o cualquier orden, siempre forman 90 grados. ¿Ok? Entonces, al formar 90 grados, ¿qué se cumplía? Eso se llaman vectores ortogonales. ¿Ok? Entonces, si son ortogonales, siempre el producto escalar es cero, ¿no? Ok, luego, por ejemplo, si no tuvieras, por ejemplo, no te dan de dato el módulo de esos vectores y tampoco sabes el ángulo que forman, entonces quizás lo más probable es que te den de dato sus componentes de esta manera, ¿no? Ok, están expresados como una combinación lineal de los vectores unitarios. Entonces, si tú quieres el producto escalar, simplemente tendrías que multiplicar uno por uno, ¿no? Es decir, él contra los tres, él también contra los tres, igualmente él contra los tres. Formando todo ello, y bueno, teniendo cuidado también con los vectores, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, acá directo, ¿no? Sabes que él va a multiplicar a los tres, pero tú sabes que solamente si multiplicas ellos vectorialmente, tú sabes que eso es uno. Pero él multiplicado con cualquiera de los otros, del J y el K, siempre es cero, su producto vectorial. Entonces se cancela, ¿no? Simplemente te queda, bueno, en módulo, uno, y ellos serían, ¿ok? Y análogo para los otros, ¿no? Entonces, ¿qué te está quedando? Ten en cuenta, mira acá, puros X, puros Y, puros Z. Entonces, en otras palabras, simplemente eso también lo podrías ver de esta manera, ¿no? Esto también a veces puedes encontrarlo de esta manera, ¿no? Dicen a sub X, por ejemplo, a sub Y, y una componente en. Igualmente para el otro caso. Ok, entonces de esa manera también podrías encontrarlo, ¿no? Ok, entonces si quiero verlo, el producto escalar, si tengo expresados así los vectores, simplemente dices, multiplico ellos más este producto, ¿no? Que es justamente lo que está acá. Ok, luego tenemos el producto vectorial. Ya pasamos del producto escalar ahora, producto vectorial. Y guíate también, nuevamente, de la palabra acá, ¿no? El anterior nos dijo que era producto escalar, te genera un escalar, que es un número real. En este caso, si te dice producto vectorial, te dice entonces que lo que genera es un vector. Ok, otro nombre también que se conoce es producto cruz. Y es justamente por lo de acá, ¿no? Por la simbología. Ok, entonces, lo de aquí es lo que te genera, y eso es un vector. Ese es el producto vectorial. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente, ¿no? Para el caso que tengas tu vector A y tu vector B, entonces ten en cuenta que dos vectores generan un plano, ¿no? ¿Ok? Cualquier par de dos vectores tiende a generar un plano. ¿Ok? Eso está en geometría del espacio. ¿Ok? Eso se ve en geometría del espacio. Entonces, ahí puedo dibujar entonces un plano, ¿no? Que están formando ellos. En este caso, estoy formando en específicamente un paralelogramo, ¿no? Es decir, este paralelo a él, mismo tamaño, igualmente él, mismo tamaño y paralelos. ¿Ok? Entonces, si tú trazas de esta manera, la altura, tienes la siguiente. Ten en cuenta que, o recuerda que, si tú quieres hallar el área de un paralelogramo, se halla como la altura, una de sus alturas, multiplicado por la base. Bueno, una base, ¿no? Entonces, si lo ves esto como tamaño o módulo, sería módulo de A, multiplicado por esta altura, ¿ok? Entonces, eso que te da un área, ¿no? Entonces, justamente relacionado a eso, ¿no? Área del paralelogramo es justamente todo eso sombreado. Y es justamente este producto por el producto de acá, ¿ok? Y justamente de esa manera se define el módulo, ojo, módulo de el producto vectorial de los vectores. Ok, entonces acá también he hecho eso, ¿no? Si agrupo ellos, lo vería como una altura, ¿no? Y eso es justamente el área del paralelogramo, ¿no? Entonces, el módulo del producto vectorial de dos vectores te da, o puedes representarlo numéricamente es igual a un área, que es el área que forman esos vectores, ¿no? Forman, bueno, en este caso, forman un paralelogramo, ¿no? Ok, y acá dice regla de la mano derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente el vector acá, como te dije, él genera un vector. Entonces, ese vector justamente está en esta dirección. Usando la regla de la mano derecha, pones tu mano derecha, los cuatro dedos que apunten primero en esta dirección, desde el primero, y cierras su mano en dirección del otro vector. Si haces eso, te das cuenta que tu dedo pulgar apunta en esta dirección, ¿no? ¿Ok? Entonces, justamente en esta dirección está ese producto vectorial, ¿no? Él es el producto vectorial y este es el módulo o tamaño del producto vectorial, ¿no? Ok. Entonces, hasta ahí simplemente sabes hallar cómo es el tamaño de ese producto vectorial. Todavía no hemos visto como vector cuál sería, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver de esta manera, ¿no? Antes de eso, por ejemplo, si tú tuvieras lo siguiente,
tienes producto vectorial y luego tienes un producto escalar, eso te da cero, ¿no? ¿Cómo puedes verlo visualmente? Tienes lo siguiente, ¿no? Tú sabes que este producto vectorial siempre es perpendicular a ambos vectores. Entonces, si luego tú tomas cualquiera de esos vectores para hacer el producto escalar, entonces tú ya tienes la certeza que forman 90 grados. Y si forman 90 grados, se le decía que eran vectores ortogonales. Es decir, su producto escalar es igual a cero. De forma análoga para el otro, ¿no? L es perpendicular también a B, con lo cual serían ortogonales y sale cero, ¿no? Ok, entonces de la definición también podemos decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si tomamos en esta dirección? Quiero el vector, tus cuatro dedos que apunten primero en esta dirección y cierras la mano en la dirección del vector A. Entonces, si haces ello, tu dedo pulgar apuntaría hacia abajo, ¿no? Entonces, este vector sería el producto vectorial en ese orden, ¿no? B con A. Ok, entonces te das cuenta que apuntan en direcciones contrarias y si tú calculas su módulo, simplemente sería intercambiar ello, ¿no? Y el ángulo que forman siempre va a ser constante, ¿no? En este caso. Entonces, en módulos son iguales y solamente apuntan en direcciones opuestas. Entonces, de ahí se puede deducir que... De acá, ¿qué puedes decir, aparte de eso? Que el producto vectorial no es conmutativo. Si fuera conmutativo, simplemente quitaría eso, ¿no? Son exactamente igual si cambias el orden. Pero en este caso es no conmutativo. Ok, ¿qué más? ¿Qué pasaría si tuvieras el producto vectorial de un mismo vector? Te das cuenta que si hayas ello, sería, en este caso, el ángulo que forman es cero, ¿no? Por ser el mismo vector. Pero el seno de cero, para el caso del seno, ten en cuenta que su proyección es en este eje, ¿ok? Si es cero, entonces proyectas, cae exactamente en cero, ¿no? Por acá es el 1 y acá es el menos uno. Entonces sería cero, con lo cual haría que el módulo sea cero. Entonces dices ese producto vectorial es igual a cero. Ese es como vector rojo. ¿Ok? Si quieres ponerlo en tres dimensiones, sería equivalente a decir esto, ¿ok? Es un vector siempre, ¿ok? Pese a que lo veas así, esto te representaría, por definición, un vector, ¿no? Ok, para el caso de que esos vectores sean perpendiculares, o también se dice ortogonales. Entonces tú dices sí y solo sí, el módulo del producto vectorial es igual a ese producto, ¿no? Eso justamente lo de acá, ¿no? Si fuera 90 grados, el seno de 90, se pone la CT, por acá son 90, y justamente la proyección acá sería 1, este 0, ¿no? Sería 1 el tamaño de seno de 90. Entonces sería exactamente eso, ¿no? Teniendo en cuenta que ninguno de esos vectores no sea el vector nulo, ¿ok? O vector cero también llamado. Ok, y para el caso, por ejemplo, teniendo esa certeza, que son distintos de cero esos módulos, entonces puedes decir lo siguiente, ¿no? Despejas el seno de ese ángulo y te queda esta expresión, ¿no? Entonces, también para el caso de producto vectorial de un mismo vector unitario, ten en cuenta que primero el módulo hayas para saber el tamaño, pero como forman en este caso ángulo cero, seno de cero es cero, con lo cual hace que sea cero ese producto vectorial, ¿no? Pero en caso de que sean distintos, te forma exactamente el otro vector, ¿no? Por ejemplo, este es el vector y, vector j. Si haces la regla de la mano derecha, cierras de aquí hacia allá, el dedo pulgar apunta en dirección de más k. Igualmente para el caso de el J hacia el K, cuatro dedos apuntando hacia el J y cierras la mano en dirección de K, tu dedo pulgar queda apuntando hacia el I. Y por último, para el caso de él, ¿no? De él hacia acá. Igualmente, tu mano, la regla de la mano derecha, te queda J positivo. Igualmente para los otros casos, simplemente si cambias de orden, simplemente cambias ello, ¿no? Con la regla de la mano derecha. Ok, luego en caso genérico, hasta ahí solamente sabíamos hallar el tamaño o módulo, ¿no? Del producto vectorial, pero todavía no sabíamos cómo hallar en sí el vector. Entonces, de forma genérica, si te dijeran esto, ten en cuenta que también esto, lo que les dije, como una terna, ¿no? Esto se llama terna, ¿ok? Si fueran dos nada más, se suele llamar eso par ordenado. Y en general, si fueran más, por ejemplo, cuatro componentes, a eso a partir de ahí en adelante se le llama tupla, ¿ok? Entonces, en este caso, igualmente, ¿no? Tendrías que hacer, si te piden producto vectorial, tendrías que hacer el producto vectorial con cada uno, igualmente con los otros, ¿no? Formando todo eso y ordenando, vas a descubrir que ello, toda esa suma que te sale, puedes ordenarlo de tal manera de que sea igual a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, si tú quieres hallar de forma práctica ese producto vectorial, dices es igual a valor absoluto de, en este caso, en la primera fila colocas los vectores unitarios en ese orden, luego colocas primero, como él va primero, sus componentes, él va segundo, sus componentes, luego él, ¿ok? Cambiaría, ¿no? Si fuera B, componentes de B acá, si fuera A, componentes de A. Ok, pero siempre la primera fila, los componentes en este caso unitarios, ¿no? Vectores unitarios. Ok, entonces sería igual a ello, ¿no? Y recuerda que acá una forma de calcular este determinante es igual a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, quieres hallar la componente de él. Ten en cuenta que acá dices más, menos, intercalado, ¿no? Signos intercalados. Ok, entonces si me interesa él, hago lo siguiente, ¿no? Como es signo más, pongo más sí, y ello está acompañado de un número. Que en este caso, si tú retiras esta fila, esta columna y esta fila, te queda ello. Hallas determinante de ello sería este producto menos este producto. Ok, eso iría acá. Luego para el J, si quieres hallar
Ello, ten en cuenta que si él era más, él es menos. Entonces sería menos j multiplicado por un número. ¿Ese número quién es? Eliminas esta columna y esta fila, te quedan ellos. Hallas el determinante de ellos, que sería igual este producto menos el producto de ellos. Y finalmente, si él es más, él es menos, él es más. Sería más k multiplicado por un escalar. Y ese escalar, ¿cómo se obtiene? Eliminas ellos y te queda esto, ¿no? Hallas producto vectorial, perdón, determinante de ello, sería el producto de él menos el producto de él. ¿Ok? Y eso iría acompañado al más k. Y de esa manera, sumando todo ello, tendrías lo de acá, ¿no? Y justamente te sale ya con los vectores unitarios, ¿no? Acá es menos, ¿no? Y acá, bueno, acompañado con esos números que obtengas. ¿Ok? Entonces, esa es una forma práctica de hallar ello, ¿no? El producto, en lugar de hacer todo esto y ordenarlo, de esta manera es de forma práctica, ¿no? Ok, acá un ejemplo aplicativo tienes lo siguiente. Por ejemplo, si me dice hallar el volumen que forman los vectores y te dan tres vectores. Entonces, suponiendo que estos vectores sean no colineales, no coplanares, perdón. Al decir coplanar me refiero a que pertenezcan a un mismo plano, ¿no? Si dice no coplanares, significa que no pertenecen al mismo plano. Dos de ellos pueden pertenecer, obviamente, a un mismo plano, ¿no? Porque basta con dos vectores y puedes definir un plano. Pero al decir que son no coplanares, exige que el tercer vector no pertenezca al plano que forman ellos, ¿no? Los otros dos. ¿Ok? Entonces, graficando ello, tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, como nos dicen, el volumen que forman esos tres vectores se estaría refiriendo a el volumen, en este caso, de este paralelepípedo, o también puedes llamarlo prisma oblicuo. ¿Ok? Ten en cuenta que era un prisma, te cumple que esas aristas son paralelas, tienen las bases iguales también. Y en este caso oblicuo porque están inclinados, ¿no? No forman 90 grados. ¿Ok? Sería un prisma oblicuo. Entonces, están viendo, en este caso, volumen que forma ese prisma oblicuo. Entonces, ese volumen sería igual a el área de la base multiplicado por la altura de ese prisma, ¿no? Pongámosle un h. Ok, entonces, el área de la base, nosotros ya sabemos que, si lo relacionamos con el producto escalar, sabemos que justamente esa área sería ello, ¿no? Perdón, en este caso relacionarlo con el producto vectorial. Esta área te representa numéricamente, es igual al el módulo, el producto vectorial de ellos. ¿Ok? Entonces, lo reemplazo. Esta área es igual numéricamente a ese módulo, ¿no? Luego el h hay que darle forma, ¿no? Entonces, ¿de ahí qué más puedes decir? Si me interesa, por ejemplo, el producto vectorial de ellos, sería de esta forma, ¿no? Mano derecha, tus cuatro dedos por acá, cierras en dirección de B y el pulgar apunta en esta dirección, ¿no? Entonces, de forma genérica le he puesto de este tamaño, ¿no? Luego, por ejemplo, definimos un ángulo que forman. Entonces, en este caso, definimos, por ejemplo, el ángulo que forma este producto vectorial con este vector, que sea igual a alfa. Entonces, a nosotros nos conviene hacer lo siguiente. Ten en cuenta que al ser el perpendicular a este plano, entonces, a mí me interesa, por ejemplo, formar la siguiente proyección. Acá, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Ok, entonces, en este caso tendríamos lo siguiente, ¿no? A mí me interesa la proyección de este vector C sobre esta diagonal, que es la diagonal mayor de ese paralelogramo, ¿no? Entonces, haciendo esa proyección, tendríamos lo siguiente, ¿no? Él sería la proyección, él sería el módulo de C por, en este caso, eh, como acá puedes trasladar, ¿no? Como él es perpendicular también a este plano, dado que es perpendicular a un segmento de ese plano, entonces también es perpendicular al plano, ¿no? Entonces, él y él son perpendiculares a un mismo plano. Entonces, necesariamente ellos son paralelos. ¿Ok? Entonces, puedo ponerlo L paralelo a. Ok, entonces, si hago ello, acá se formaría el famoso Z, ¿no? Si él es alfa, entonces él también es alfa. Ok. Luego tienes lo siguiente, ¿no? En este triángulo, el rectángulo, me interesa justamente la altura, ¿no? Él sería el módulo de C multiplicado por, como él es alfa, sería sen de alfa, que se lo pone, ¿no? Pero el adyacente sería justamente el módulo por coseno de alfa. Entonces, ya sabemos, él sería la altura eh, de ese prisma oblicuo, ¿no? Entonces, ya conociendo esa altura, entonces reemplazo también, ¿no? Y finalmente vamos a observar lo siguiente, ¿no? Si a él lo tomas como fuera un solo vector, él es un vector, entonces que tengas el producto de módulos de vectores multiplicado por el coseno de un ángulo, y justamente ese ángulo, en este caso, ¿quién es? Es el ángulo que forman estos vectores mencionados, ¿no? Entonces eso justamente es la definición del producto escalar, ¿no? Entonces, si ello lo traduzco al producto escalar, sería de esta manera, ¿no? Producto escalar de él con él sería exactamente él, ¿no? Entonces ya tienes el volumen determinado de esta manera, ¿no? ¿Ok? Entonces de esa manera queda demostrado que ese volumen formado por esos tres vectores es justamente ese producto escalar. Ok, en forma práctica también, para él existe lo siguiente, ¿no? Ten en cuenta que primero va, o igual, en este caso, como el producto escalar sí es conmutativo, date cuenta que el producto escalar te genera un número, ¿no? Entonces todo esto es un número, ¿ok? El de acá es un vector, él es un vector. Justamente el producto escalar tiene que tener dos vectores, ¿no? Para aplicar ello. Ok, entonces, de forma práctica también puede ser, es parecido al anterior, al producto vectorial, solo que ya no ponemos los vectores unitarios, sino ahora colocamos en orden componentes de él
luego componentes de él, y finalmente componentes de él, ¿no? En ese orden. Ok, acá sí es importante el orden, ¿no? Ok, ¿qué más? Entonces ya tenemos la forma práctica, ¿no? Igualmente, si tú quieres, por ejemplo, ya sabemos cómo ya el determinante, ¿no? Un determinante de una matriz de 3 por 3. En este caso puedes hacerlo de la misma manera, ¿no? Eliminando, eliminando y eliminando. ¿Ok? Entonces, bueno, continuando, tenemos lo siguiente, ¿no? Otro ejemplo aplicativo es lo siguiente, nos dicen expresar este vector x en función del vector a y el vector b. En este caso, ten en cuenta que el x es justamente el acá, ¿no? Tienes un triángulo en el cual el acá sería el vector a, el vector b, y ese es el vector x. Entonces, suponiendo que esto tiene un tamaño de m, un tamaño de n, entonces quiero expresar el en función de ellos, ¿no? Y bueno, obviamente de estos valores. Entonces, acá te conviene hacer lo siguiente. Tú sabes que la suma vectorial de este vector con el vector en esta dirección tiene que darte igual a su resultante, que en este caso sería x, ¿no? Parte desde el mismo origen y termina en el último extremo, ¿no? Ok, entonces sería igual a esto, ¿no? Sumas, se cancela y sale solamente x. De forma análoga para el otro, la suma vectorial de x con este vector tiene que dar b. Entonces justamente sería, ¿no? Sumas y te queda b. Ok, entonces ya tenemos la certeza que esos son los vectores. Luego, fijarte lo siguiente. Esos vectores viven en una misma línea, ¿no? Entonces son y apuntan a la misma dirección, en este caso estamos viendo. Entonces son vectores paralelos. Entonces, ¿qué se cumple en vectores paralelos? Que sus vectores unitarios son iguales. En cualquier par de vectores que sean paralelos se cumple que tienen el mismo vector unitario. Entonces, puedo igualar sus vectores unitarios, ¿no? Pero el vector unitario, ¿cómo se define? Como el vector multiplicado por la inversa de su módulo. ¿Ok? En este caso, su módulo, nosotros hemos dicho que tiene tamaño m. Entonces, pongo yo, ¿no? Y para el otro caso también, ¿no? Su tamaño n, que sería su módulo, ¿no? Acá solo quedaría multiplicar en aspa y despejar, ¿no? Agrupar. Y me queda esta expresión, ¿no? ¿Ok? Entonces, de forma práctica, ya podríamos usar esta fórmula, ¿no? Diríamos lo siguiente. Si tienes un triángulo de esa forma, ten en cuenta que todos tienen que partir desde un mismo origen, ¿ok? Y tienen que formar un triángulo, ¿no? Esos vectores. Entonces, si sabes esta relación, puedes calcular L en función de los otros de esta manera, ¿no? Dirías lo siguiente, L multiplicado con lo de acá, L multiplicado con lo de acá, y al final, entre la suma de ellas, ¿no? Ok, entonces vamos con algunos ejercicios prácticos de la parte teórica. Ok, nos dicen, en el gráfico mostrado, M es punto medio, de L es punto medio. Entonces, vamos a poner que esas son iguales, ¿no? Y nos dicen AC y CD, AC, CD, miden ambos 10. Entonces, él es 10 y él es 10. Determine la medida del ángulo. Ok, medida del ángulo MAD. M, A, D. Sería este ángulo, ¿no? Ten en cuenta que acá sería el ángulo que está exactamente a la mitad, ¿ok? Entonces sería exactamente él. Muy distinto si te hubieran dicho AMD, por ejemplo. Sería A, M, D. Sería este ángulo, ¿no? El del centro, ¿ok? Entonces acá nos interesa, hay que ponerle un ángulo X. Nos piden ello. Considere que la resultante de los vectores P y Q, ¿ok? Resultante de estos vectores tienen valor de, ok, adicional te dice, el resultante de P y Q, valor de 26 unidades. Y bueno, también te dicen esto, ¿no? El segmento B vale 28. Entonces, sabiendo yo también, si AB vale 28, como son iguales, 14 y 14. Ok, entonces, si me interesa él, podría yo formar. ¿Recuerdas que tú tienes el triángulo y tienes sus valores y quieres hallar algún ángulo? Sí lo puedes hacer con él, teorema de coseno, ¿no? Pero necesitaría justamente las tres medidas. De acá de momento tienes esta medida. Tienes parcialmente, bueno, tienes esta medida. Entonces me interesa quizás formar un triángulo con una otra medida, ¿no? Ok, entonces acá podríamos aprovechar lo siguiente. Ese dato de la resultante de P y Q, hay que ver cómo utilizarlo. Ok, entonces en este caso, para utilizarla, ten en cuenta que acá ya te decían que era 10, era 10, 14, y bueno, 14, y me piden X. Ok, entonces date cuenta que, ¿qué se cumple acá? Punto medio, punto medio. Entonces él es base media de este triángulo, ¿no? Entonces, si es base media, también se cumple que es paralelo, esa base media es paralelo con la base, ¿no? Ok, entonces sabiendo ello, yo puedo trasladar, ¿no? Es decir, voy a copiar quizás este vector tal cual, y lo voy a trasladar por acá. Ok, más o menos sería algo así, ¿no? Ok, entonces acá tengo ese vector. Luego, como quiero aprovechar ese resultante, él sería también el vector P, ¿no? Ok, yo tengo el vector Q en esta dirección, vector P en esta dirección. Entonces me interesa justamente aprovechar ese resultante, pero ten en cuenta que la resultante sería la suma vectorial. Entonces, si yo quiero la suma, recuerda que una forma de hacerlo es formar un paralelogramo, ¿no? Entonces voy a formar ese paralelogramo de esta manera, ¿no? Acá, bueno, prolongo
igualmente para acá. Ok, más o menos algo así formarías un paralelogramo. Ok, acá lo resultante es lo siguiente, ¿no? Recuerdo que en un paralelogramo que se cumple, aquí se lo voy a poner un poco. Entonces, si tienes en general un paralelogramo, ¿qué se va a cumplir? Si tú trazas sus diagonales, esas diagonales se bisecan, es decir, se parten a la mitad. Entonces, este segmento es igual a este segmento y este segmento es igual a este segmento. ¿Ok? Eso es lo importante. O bueno, una característica a resaltar del paralelogramo cuando trazas las diagonales. Entonces, hay que trazar una diagonal de ese paralelogramo. Sería por acá, ¿no? Él sería una diagonal, ¿no? Ok. Entonces, si tú trazas la otra diagonal, que sería todo, él justamente, si lo veo como vector, ¿quién sería? La suma vectorial, ¿no? De P y Q, ¿no? Date cuenta que Q también lo puedes trasladar por acá. Entonces tienes P, Q, él sería la resultante, ¿no? De P y Q. Entonces justamente él era el que vale en módulo 26. Pero a mí me interesa en este caso solamente la mitad, ¿no? Si todo es 26 y sabemos que las diagonales se parten a la mitad al cruzarse, entonces este segmento vale la mitad 13 y él también 13. Entonces voy a trazar en este caso solamente ello. Lo voy a trazar tal cual, la diagonal, pero solo me interesa. Bueno, la dejo de esta manera, de acá. Ok, entonces de ahí tendríamos que él vale en módulo 13, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más? Ya sabíamos que él y él son paralelos, pero acá también nosotros hemos hecho lo siguiente, ¿no? Este es punto medio y hemos trasladado ese vector acá, ¿no? Entonces, él también vale P. Y justamente lo pongo para que se note que este punto es punto medio de este segmento, ¿no? Entonces, acá también tienes punto medio, por acá punto medio. Si uno es ese punto medio, él sería paralelo, ¿no? Sería una base media. Entonces, él también es paralelo a él, ¿ok? Con lo cual, lo de acá sería un paralelogramo, ¿no? Entonces, ya teniendo esa certeza y sabiendo que ellos se parten a la mitad, entonces ya sabemos, como es un paralelogramo, los lados opuestos son iguales siempre, ¿no? Si él es 10, él también mide 10, pero sabemos que se parte a la mitad, él es 5 y 5. Entonces colocamos ello, 5 y 5 al otro lado también, ¿ok? Luego me interesa lo siguiente, ¿no? Si traslado, por ejemplo, el de acá, de esta manera, tal que se forme otro paralelogramo, el de acá ya es paralelo, pero si traslado el tal que no se mueva nada más, simplemente se quede paralelo, está formando otro paralelogramo, ¿no? Entonces ahí que formarías lo siguiente, más o menos algo así. Aunque no parezca nuestra escala, L5 y L5. Ok, entonces, eso dado que es un paralelogramo, ¿no? Lo de acá. Ok, entonces, como todo era 10, él vale 5. Y como lo trasladado nada más, él también vale 13. Entonces nos enfocamos en este triángulo que se formó y estamos viendo lo siguiente. Estamos viendo un triángulo de esta manera. Ok, entonces por acá tenemos ángulo X, por acá es un 14, por acá un 13, y al otro lado sería todo eso, ¿no? Sería 15. Ok, entonces en ese triángulo hay que aplicar el teorema de cosenos, ¿no? Dado que me interesa justamente, si acá también formas el paralelogramo, él era con la suma, ¿no? Y él era con la diferencia. Justamente la diferencia es el que se le llama teorema de cosenos. Entonces decimos ello. Eh, por teorema de cosenos, tenemos lo siguiente. En este caso, él sería el opuesto, ¿no? Él al cuadrado es igual a los otros al cuadrado. Y en este caso va el signo menos, ¿no? Cuando es esa diagonal menor es menos. Dos veces el producto de ellos. Y multiplicado por el coseno en este caso de x. Ok, si esto lo llevo al otro lado, me queda. Bueno, voy a ponerlo de esta manera. El de acá con él es un 30. 30 por 14. Bueno, 14 por él es un 42, ¿no? Con 0, 420. Coseno de x. Y al otro lado puedo hacerlo de esta manera, ¿no? Él con él, en diferencia, sería una diferencia de cuadrados, ¿no? La diferencia de cuadrados sería, la suma de ellos sería 27. Por la diferencia, que es 1. Sería simplemente 27, ¿no? Y te queda esto al cuadrado, que es un 200.
25. Y el otro te quedó la suma, ¿no? 27. Ok, eso sería 252. Y finalmente, bueno, coseno de x es igual a 252 entre 420. Ok, ambos vemos que tienen cuarta, ¿no? Dado que ellos tienen cuarta. Entonces, si saco cuarta, me quedaría 25 entre 4, sería 6, ¿no? Lo más cercano. Sobra 1. Ese 1 sería un 12, ¿no? Entre 4, 3. Y abajo, sacando cuarta, cuarta de 42 sería lo más cercano, es 10. Y sobra 2. El otro sería un 20. Cuarta del 5. Ok, ¿qué más? Uno es 5, 21 sería, ¿no? 21 por 5 y el otro 21 por 3. Entonces, 21 21. Entonces, es 3 quintos, ¿no? Pero nos pedían el ángulo. Entonces, coseno de qué ángulo te da 53. Bueno, considerando un ángulo agudo. Porque en este caso, ten en cuenta que si lo llevas en forma genérica, obviamente tiene infinitas soluciones, ¿no? Ok, pero para un ángulo agudo, es decir, un ángulo menor a 90 grados, entre 0 y 90, sería en este caso 53, ¿no? Ok, acá recuerda lo siguiente, ¿no? Si tienes un triángulo rectángulo, 53 y el otro 37, él es como un 4K, 3K y la hipotenusa es como un 5K. Ok, entonces en este caso sería 53. Ok, vamos con otra pregunta. Nos dicen, luego de realizar algunas operaciones con los vectores A y B, se obtuvieron los siguientes vectores. Ok, acá tienes el vector y acá el otro. Y bueno, acá también te da información, esto significa que son paralelos. Ok, cuyos módulos son el módulo de él, que está por acá, todo esto en longitud vale 10, nos dicen, y del otro, su módulo, todo esto mide 10 raíz de 3. Nos dice determine el módulo de el módulo de él. Ok, pero acá hay que hacer una jugada de la siguiente manera, ¿no? Acá tengo un 4 y tengo un A. Si lo multiplico por 2 y le quito él, sería 7, ¿no? A ver si sigue cumpliendo con él. Por 2 sería menos 2b. Y el de acá, menos, sería menos 2b. Entonces, también sale él, ¿no? Entonces ya descubrimos cómo obtener ello, ¿no? Sería de él lo multiplico por 2 y a él lo multiplico por menos 1. Y lo sumo y tengo justamente él, ¿no? Entonces, me interesa eso, ¿no? Igualmente puedo decir lo siguiente, ¿no? Eh, si yo multiplico por 2 a ese vector y sumo con menos 1 al otro vector, da exactamente el vector que nos dicen, 7a y el otro menos 4b. Ok, entonces, ya sabiendo ello, me interesa ahora los tamaños. Primero el de acá, nos decían, él valía 10. Entonces, como sabemos que quiero duplicarlo, sería su tamaño el doble, 20. Entonces voy colocando ese vector de esta manera. Ok, entonces hay que ponerle quizás algunos. Ok, a él quizás le ponemos un vector x y a todo esto le colocamos un vector en y. Ok, entonces diríamos, el x estaría por acá, ¿no? Y tiene módulo, en este caso como es el doble, 20. Ok, luego, para el otro, ten en cuenta que es el mismo vector, solamente dirección opuesta. El tamaño no cambiaría, ¿no? Entonces su tamaño se mantiene. Solo cambiamos en dirección, sería por acá, ¿no? Entonces hay que hacer ello, más o menos algo así. Ok, por aquí sería el otro vector. Él sería el lleno. Y bueno, en este caso, el tamaño se mantiene, así que coloco su tamaño a un lado. Acá, 10 raíz de 3. Ok, entonces, ten en cuenta que el de acá, como era paralelo, puedes trasladar eso por acá, ¿no? Y ese 2 veces él, lo colocas así, ¿no? Y él cambia. Entonces, propuesto por el vértice, acá pasa ese ángulo 30, ¿no? Entonces, ese ángulo es 30. ¿Qué más? Ok, como nos piden el módulo de él, de esa suma, es una suma vectorial, ¿no? Suma de x con y, te da él. Entonces, ahí aplicas lo acá, ¿no? En este caso, paralelogramo, ¿no? Te interesa, él sería justamente la suma vectorial, ¿no? Ok, igualmente podría ponerlo quizás para que tengan de referencia visual ello.
Entonces, justamente lo pedido sería el, ¿y el quién es? Justamente x más y. Que es justamente lo que nos dicen, ¿no? El- Ok, entonces recuerdos acá. Si teníamos la diagonal menor ya, teorema de coseno, ¿no? Y ahí era el signo negativo. Para el otro era el signo positivo, ¿no? Y considerando el ángulo que forman siempre. Ok, entonces sería de la siguiente manera. Como solo me interesa el módulo, diría lo siguiente, ¿no? 7 veces el vector A menos 4 veces el vector B en módulo sería igual a una raíz cuadrada, ¿no? Ok, en este caso, el al cuadrado y el al cuadrado, ¿no? Los tamaños o módulos, ¿no? Sería un 20 al cuadrado más un 10 raíz de 3, todo eso al cuadrado. Y acá recuerda, en este caso es más, ¿no? Dado que es la diagonal mayor. Y dos veces el producto de ellos, ¿no? Por el coseno del ángulo que forman. Ok, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Por acá tienes 400, acá tienes un 100 por 3, 300, ¿no? Acá 400. Y acá tienes el coseno de él es y raíz de 3 medios. Cancelas, cancelas. Acá tienes un 3 multiplicando ellos dos. Tienes un 30 por él, 600. Ok, sería 1300, ¿no? Ok, 1300. Ok, sería igual a raíz cuadrada de 1300. Pero 1300 se puede escribir de esa manera, ¿no? Entonces eso es igual a 10 y raíz de 13 unidades. Ok. Acá nos dicen, el gráfico representa una placa sobre la cual actúan cuatro fuerzas coplanares, es decir, los cuatro vectores están en el mismo plano. Determina el módulo de la resultante. Ok, pi módulo de la resultante de dichas fuerzas, ¿no? Ok, son cuatro, así es que me conviene descomponerlos cada uno en componentes rectangulares, ¿no? Cuando digo rectangulares me refiero a componentes en la dirección X y componentes en la dirección Y. En este caso, para él, si lo descompongo de esa manera, date cuenta acá, si completamos esto, ¿qué ángulo estaría por acá? Por acá tienes uno 2 3 y acá tienes uno 2 3 4. Él sería 37, ¿cierto? Tienes 3 y 4 por acá. Entonces, el de acá sería 37 grados. Luego, para el de aquí, date cuenta que acá tienes uno 2 y acá tienes uno. Este también es un triángulo conocido. Cuando tienes uno a 2, él es 53 medios. ¿Qué más? Y el otro, uno y uno. Es un triángulo rectangular notable de 45, ¿no? Ok, entonces el primero, si la hipotenusa vale 50, el que se lo pone al 37 es como 3, ¿no? Sería 30. Entonces quedaría decompuesto de esta manera. Él es un 30 y por acá tenemos el otro componente sería 40 newton. Ok. Luego, bueno, el otro lo mantengo, ¿no? Es un 15. 15 newton en la dirección de el Y. Luego el otro, el de acá recuerda, triángulo notable de 45, ¿no? Uno, uno y el raíz de 2. Entonces, él sería como uno, ¿no? Sería 80. Ok, entonces el otro sería en esta dirección, uno por aquí y otro por acá. Ambos 80. Ok, y finalmente el de abajo, recuerda el triángulo notable de 53 medios, ¿no? Él es 1, él es 2, él es raíz de 5, ¿no? Como acá tienes raíz de 5, el uno sería él, ¿no? Acá sería 5 y el otro sería 10. Entonces tendríamos lo siguiente. Por acá un 10 y por acá un 5 newton. Ok, entonces sumando vectorialmente ello, tendríamos lo siguiente, ¿no? Primero quizás en horizontal, vemos que tenemos ellos, ¿no? Entonces por acá tengo 10 más 40 que apuntan a la izquierda, 50 y uno que apunta a la derecha, 80. 80 y 50 al otro lado, ¿no? Serían 30, ¿no? Entonces el resultante sería que haría 30 newton en horizontal, ¿no? Y al otro lado tendríamos lo siguiente, ¿no? Tienes 3 que apuntan hacia arriba y uno hacia abajo. Y el resto de él con él te queda 10. 10 con él, 40. Más él, 120 hacia abajo. Acá, date cuenta que ambos tienen 30, ¿no? Él es como 4 por 30 y él es simplemente 1 por 30. Entonces acá, cuando veas eso, y date cuenta que como son componentes rectangulares, forman 90 grados. ¿Ok? Entonces ahí se cumple Pitágoras, ¿no? Si quieres la resultante, con Pitágoras. Entonces me interesa más que todo la relación de 1 a 4. Es como que tengas lo siguiente, él es como 1 y él es como 4 y raíz cuadrada, que sería raíz de 17, ¿cierto? Por Pitágoras. Entonces, ahí simplemente le agrego si él es 30 por 30 por 30 y por 30. ¿Ok? Entonces ya sabríamos que su el resultante es igual a 30, bueno, raíz de 17 por 30. Y bueno, newton. Sería
lo sé. Entonces, recordar esos triángulos, ¿no? Te voy a quizás poner esos triángulos para que recuerden esos triángulos notables. Por acá está bien. Si él es como uno, como 2, él es y raíz de 5, y él sería 53 medios. El otro, bueno, el del 37, 53 ya sabemos, y el otro, bueno, el 45, ¿no? Si él es K, también K, él sería K y raíz de 2, él sería 45. Ok, nos dicen, en el gráfico, los vectores están relacionados entre sí por C, y nos dicen, bueno, está expresado de esta manera, ¿no? Dirías, es combinación lineal del vector A y B. Nos dicen donde M y N son números reales. Determine esos valores, ¿no? Ok, entonces acá me conviene expresar cada uno de ellos como componentes rectangulares. Acá, bueno, ten en cuenta que sería parte de aquí, ok, de acá hacia acá. Ok, entonces hay que expresar ello. Diríamos, el vector A es igual a, sería por acá. Primero ponemos la componente X, sería, tienes 2 que apunta hacia la izquierda, sería menos 2. Y al otro lado, como apunta hacia arriba, y hay 3, sería 3 positivo. Ok, y para el otro, para el B, vemos que primero el componente X, en este caso, 1, 2, 3. Hay 3 y hacia la izquierda sería negativo, ¿no? Menos 3. Y el otro lado solo vemos uno y que apunta hacia abajo. Sería menos uno. Y bueno, para el caso del C, tenemos primero horizontal, hay dos, uno, 2 y hacia la derecha, ¿no? Sería 2 positivo. Luego el vertical, la componente Y, hacia abajo, 2. Ok, sería negativo, menos 2. Ok, y luego, bueno, armamos esa igualdad, ¿no? Que nos dijeron de dato. Entonces diríamos, entonces, según la ecuación, nos decían que ese vector C es igual a m veces el vector A más n veces el vector B. Ok, resolviendo tendríamos lo siguiente, ¿no? La primera componente sería esa diferencia, ¿no? Bueno, esa suma de valores negativos, ¿no? Sería menos 2m menos 3n. Y el otro sería 3m más n. Perdón, menos n. Ok, eso sería igual a... De aquí compramos ambos y decimos lo siguiente, ¿no? Ok, está bien, 3n. Ok, entonces decimos lo siguiente. Es igual a 2. Pero si lo multiplico a ambos lados de la ecuación por menos 1, me quedaría... Ok, y el otro lado también sabemos que eso es igual a... Él es igual a esto, ¿no? Entonces decimos que menos 2 es igual a él. Igualmente para el otro, ¿no? Ok, entonces él sería 3m menos n. Ok, pero como son iguales, puedes igualar también ellos, ¿no? Entonces dirías, él es igual a... Paso a restar ese 2m, me queda m. Paso a sumar ese n, 4n. Ok, entonces reemplazo en cualquiera de las ecuaciones. En este caso, por ejemplo, puedo reemplazar en esta ecuación y diría lo siguiente, ¿no? 3, en lugar de m coloco 4n menos n es igual a menos 2. Con lo cual me sale n. Acá tienes un 12 menos 1, 11. Ese 11 pasa a dividir. Y ya tenemos el valor de... Con lo cual de ahí también puedo calcular el valor del otro, ¿no? Como es 4 veces n, sería menos 8 onceavos. Y como nos pedían en ese orden primero m y luego n, sería menos 8 menos 2. Ok, menos 8 onceavos estaría por acá, ¿no? Acá nos dicen, en la figura mostrada, la figura mostrada es un rectángulo. Considere ello. Considerando ello, determina el módulo de la resultante. Módulo, es decir, tamaño de la resultante del sistema, de los vectores, ¿no? Observar cuántos vectores hay.
Tienes uno, 2, 3 y 4. Acá, como es rectángulo, puedo completar esto y decimos lo siguiente, ¿no? Si todo esto vale 10, perdón, acá está mal digitado. Todo esto vale 8. Ok. Y esto vale 2, ¿no? Y bueno, esto 8. Ok, entonces, si todo vale 10, esto también tiene que valer 10. Con lo cual, decimos, lo de acá tendría que valer como 2. Entonces, como él vale 2 y él vale 2, puedo trasladar este vector aquí. Entonces, diría, traslado ese vector y ya anulo él, ¿no? Porque ya lo estoy utilizando por aquí. Entonces, acá, si partimos de aquí, diríamos lo siguiente, ¿no? Acá tienes una componente, luego otra componente, luego otra componente, ¿ok? Siempre tiene que estar unido el extremo con el origen, ¿no? Extremo, origen, extremo, origen. Ok, entonces esas tres componentes, si yo quiero su resultante, simplemente sería unir su origen, donde partiste, y unir con el extremo final, ¿no? De la última componente. Partimos de acá y llegamos hasta acá. Entonces, él sería su resultante, ¿no? Entonces, él sería el resultante de esos tres, ¿no? Anularía él y anularía él. Y me quedaría con él hacia, apuntando hacia abajo sería, y con módulo 8, ¿no? Según esto. Ok, entonces me quedaría él y él nada más, ¿no? Entonces, el gráfico yo tengo un vector así, que es 8 unidades, mientras que el otro, cuando decían vale 6 y apunta hacia la izquierda. Y como es un rectángulo, forman 90 grados, ¿no? Entonces su resultante, por Pitágoras sería, ¿no? Sería igual a 10 unidades, ¿no? Es un triángulo notable también, que yo, ¿no? Ok, y nos dicen lo siguiente. Se muestra un conjunto de vectores dispuestos sobre un cuadrado. Si OA vale 3 raya 2, y esto vale 3 raya 2, determina el módulo de la resultante de dichos vectores. Hay que identificar los vectores, acá hay uno, acá hay otro, dos, tres, cuatro. Pero te das cuenta que esos cuatro vectores forman un polígono cerrado, es decir, su origen, el primero, con el último extremo, coinciden. Entonces, esa suma vectorial es igual a cero, ¿no? Entonces, anulan. Ok. Luego nos quedaría, en la figura vemos, acá hay un vector hacia aquí, un vector hacia allá, y dos vectores hacia acá. Date cuenta que como es un cuadrado, estos valores en módulo o en tamaño son iguales, ¿no? En este caso, como apuntan en direcciones contrarias, ellos se anulan también, ¿no? Él con él se anula. Y finalmente solo te queda ellos dos que apuntan a la misma dirección. Como uno vale 3 rayados y como son dos, entonces la resultante sería el doble, ¿no? En esa dirección, y sería el doble, 6 raya 2. Ok.